22 está comprendido con las comunas de Angol, Collipulli, Ercilla, Los Sauces, Lumaco, Purén, Renaico, Traiguén, Curacautín, Galvarino, Lautaro, Lonquimay, Melipeuco, Perquenco, Victoria, Vilcún. Estas son las comunas que pertenecen al distrito parlamentario número 22. En este distrito se van a escoger finalmente a partir del 19 de noviembre a 4 parlamentarios, 4 diputados. En tanto, en el distrito 23, que está compuesto por las comunas de Padre Las Casas, Temuco, Carahue, Cholchol, Freire, Nueva Imperial, Pitrufquén, Saavedra, Teodoro Schmidt, Cunco, Curarrehue, Gorbea, Loncoche, Pucón, Tolten y Villarrica, es bastante amplia. Los candidatos lo saben porque les ha tocado recorrer prácticamente todas las comunas. Y en este distrito se van a escoger a partir del 19 de noviembre 7 diputados, ¿ya? La modalidad de trabajo en esta mesa vamos a hacerla de la siguiente forma. Vamos a dar un minuto y vamos a ser muy rigurosos con el tiempo. Conocemos a algunos que les gusta hablar mucho. Vamos a partir con un minuto para que cada uno de los asistentes se pueda presentar y que están en esta mesa. Dado que somos una región que aspira a la interculturalidad plena, esta presentación la vamos a hacer, ¿se imaginan ustedes? Por la derecha. ¿Y por qué por la derecha? Porque el saludo que se produce en nuestro pueblo mapuche siempre debe partir por la derecha de los que están mirándonos. Por lo tanto, iniciamos la presentación con un minuto del candidato que está por allá. ¿Por allá? Sí, no, la derecha. Sí. Yo tengo una deformación ahí. El candidato del campo lo sabe. Por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Guillermo Allende, candidato a diputado acá en la zona por el distrito 23. Estudié en la Universidad Católica de Temuco, soy ingeniero forestal de profesión. Vivo actualmente en Villarrica, donde me desarrollo como ingeniero forestal, prestando servicio a asesoría a pequeños propietarios forestales. Estoy acá como un candidato a una elección en un distrito que, como decía bien, es inmenso, pero comprometido con la gente. Me he dado el tiempo de recorrer cada uno de los territorios y los sectores para también empaparme de la realidad y la problemática que tiene, ¿cierto?, la provincia de Cautín, que también es una problemática de la región. Quiero ser un diputado de terreno, y voy a hacerlo en realidad, y quiero estar también comprometido con todas las causas que la gente tiene. Me preocupa, ¿cierto?, la salud, el mejoramiento de camino, el tema de las viviendas, y en eso voy a enfocar, ¿cierto?, fuertemente mi trabajo, pero también el enfoque del desarrollo hacia más oportunidades laborales para nuestra gente. He visto una región empobrecida, he conocido un territorio muy empobrecido, con jóvenes que están entrando en la delincuencia, en la drogadicción, en el alcoholismo, con adultos mayores abandonados en los campos, y yo quiero... Gracias, señora Allende. Listo. Por favor, también para todos, el pacto y el número con que está postulando. Pacto por Chile, pacto por todo Chile. El número 50, B50. Candidata, por favor. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Mi nombre es Nil Cid. Voy por el distrito 23. Vivo en Temuco. He recorrido también todas las 16 comunas. Harto ya he conocido, ya la conozco en realidad bien a cabalidad. He trabajado en muchas de ellas y he vivido en muchas de ellas. Estoy con el tema de educación. Yo estoy tomando en cuenta la educación. ¿Por qué? Porque pienso que la prevención puede partir desde ahí. Soy educadora de párvulos de profesión, por tanto creo que para menos delincuencia y menos drogadicción vamos a tener, ¿cierto?, con una muy buena educación desde un principio, desde la infancia, vamos a tener mejores resultados y adecuando un poco más, digamos, la malla curricular. Eso sería mi presentación. Dale tiempo. ¿El pacto y el número? El pacto es todo por Chile. Vamos juntos acá con Guillermo. Soy del Partido Progresista y mi número es B54. Muchas gracias. Señor Cerda, muchas gracias, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecerle a la Cámara Chilena de la Construcción que se ha permitido este espacio para sociabilizar algunos, digamos, de sus propuestas y entender un poco cuáles son nuestros planteamientos, nuestra visión respecto de los temas que son relevantes, temas ciudad, infraestructura y todos estos temas que nos tocan. Quiero desearle a cada uno de ustedes el mayor de los éxitos. Yo creo que no tenemos que olvidar que aquí estamos entre personas que estamos desafiando a un modelo
no hay ningún incumbente aquí entre nosotros, entonces la pelea no es entre nosotros, sino que estamos tratando, digamos, de cambiar las cosas y de que el Parlamento por fin reciba gente nueva, rostros nuevos. Así que le deseo todo el éxito, el mayor éxito a cada uno. Yo sé que la tarea es súper difícil, ha sido súper agobiadora para mí, cansadora, y quiero que termine luego esto. Así que no vengo con ánimo de pelear ni confrontar nada. Yo creo que lo importante es que haya una gran comunidad, digamos, con un enfoque político que sea la Araucanía. Eso es. Mi pacto es el pacto Sumemos, donde está el Partido Amplitud que represento, y mi número es H60. Muchas gracias. Señor Encalao. Buenas tardes, mi nombre es José Encalao, fui dirigente estudiantil secundario en 2006-2007, luego fui dirigente estudiantil de la Confech, fui vocero de la Confech, vengo del movimiento social. Creemos que la gente que viene del movimiento social a buscar un espacio en el Congreso es una de las cosas que le falta a la política en Chile, y por eso nos estamos presentando a diputados por el Distrito 23 en el Frente Amplio. Soy el G56. Muchas gracias. Luis Campos Leal, soy profesor de Educación Física, nací en Trobolhue, Carahue, me eduqué en Temuco, viví en Para las Casas y actualmente vivo en Villarrica. Fui activo dirigente para luchar contra la dictadura, formé el movimiento gremial y sindical y el magisterio en esa oportunidad. Estuve preso en el año 86 por reclamar la democracia en mi país. Fui director regional de la IGER 10 años, consejero regional, director provincial de educación y fui con la ciudad de Temuco. Fundé los Juegos de la Araucanía y quiero ser el diputado del deporte. ¿Su número y pacto? Luis Campos Leal, Convergencia Democrática, O76. Muchas gracias. Compañera de labores, de Algo Más que Noticias, por favor. En UFRO Radio, el 89.3, la radio que piensa. Pasamos el aviso, ¿no? Exactamente, y también UFROvisión, canal 39.1 en señal abierta y 48 en Telefónica del Sur. Estamos en vivo y en directo para estas plataformas. Vamos a comenzar con el candidato que está sentado a la izquierda. Usted, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Patricio Rivas Gatica, soy abogado de profesión, nací en Temuco. He tenido un par de viajes al extranjero, conozco otras realidades educativas y, cierto, hace ya como 14, 15 años volví acá al país, a mi zona, y con una mirada nueva de lo que tenemos que hacer acá en Chile, y además de eso, cierto, pensando que, mejor dicho, decepcionado de todo lo que se nos prometió cuando, cierto, retornó la democracia a nuestro país. 28 años, ¿cierto?, donde el pueblo ha esperado, ¿cierto?, el desarrollo, ha esperado crecimiento, que no ha llegado, ¿cierto?, especialmente a nuestra región, una región muy pobre, y por lo tanto, ¿cierto?, yo desde mi profesión, ¿cierto?, empecé, digamos, a desarrollar una idea política que es, como lo dice mi dicho, de campaña 100% independiente. No tengo afinidades ni con la izquierda ni con la derecha, porque creo que fracasaron en lo que le ofrecieron a Chile. Derechamente lo digo, y por lo tanto, ¿cierto?, yo estoy lanzando, ¿cierto?, mi carrera política acá en mi ciudad, y además candidato, de eso, ¿cierto? ¿Sí? Su número y ya, su perfecto. pacto. Y, ¿cierto?, Para soy el respetar el último minuto. del voto con el número 86. ¿Y su pacto? Sin pacto. Sí. Perfecto. ¿Continuamos entonces, candidata? Muchas gracias, Alejandra. Saludar muy cordialmente a quienes nos acompañan, a la Cámara Chilena de la Construcción, UFRO Medios, Álvaro, Alejandra. Felicitar esta iniciativa. Mi nombre es Jimena Oñate Ávila, desde siempre acá en la región, nacida, criada y malcriada, digo yo aquí. He tenido la fortuna de trabajar en al menos 5 comunas de la región, por lo tanto he conocido distintas realidades. Yo soy psicóloga de profesión, técnico en acuicultura también, así que he andado por el mundo de las ciencias sociales y el mundo de la ingeniería. Soy magíster en desarrollo humano a escala local y regional. Y estoy hace muchísimo tiempo en la política. Yo el otro día hacía el cálculo de que partí por allá por los 8 o 10 años, ¿no? Con muchas historias que contar, pero por sobre todo con una tremenda fortuna de haberme formado en la riqueza que tiene esta región. Yo estoy convencida que esta región no es la más pobre. Candidata, claramente. por favor, su pacto y su número.
es una comuna muy rica, por eso los invito a confiar para transformar. Mi número es el N72 y voy en el pacto Fuerza de la Mayoría. Continuamos entonces con la candidata. Muchas gracias, Ale. Mi nombre es Pamela Ovalle, yo soy de profesión asistente social. Quiero agradecer también a la Cámara Chilena y a UFRO Medios por la oportunidad que nos dan a los candidatos de poder compartir con ustedes algunas ideas. Yo soy socialista, voy en el pacto Nueva Mayoría y soy candidata por el distrito 22. Perfecto, acotada. Candidato. Bueno, muy buenas tardes a los auditores. Agradecer a la Cámara Chilena de la Construcción y a UFRO Medios por esta oportunidad de tener este debate público. Soy Rodrigo González, soy abogado, me presento a candidato por el Partido Socialista en el Distrito 23. Aspiramos a ser diputados para darle sustento a un gobierno de progreso social, a un gobierno de justicia social y de inclusión. Creemos que Chile tiene que proseguir en el camino de reformas que la presidenta Bachelet ha iniciado. Necesitamos, por lo tanto, ganar la elección presidencial para un programa de profundización y de justicia social. Y los diputados tenemos que ser los representantes que llevemos la voz del pueblo, la voz de la región, la voz de las comunas hacia el espacio político. Necesitamos reconciliar a la política con la sociedad. La gente está cansada de los políticos que no han vuelto, que no rinden cuenta, que hacen chanchullos, que emiten boletas. Candidato, su tiempo, y necesitamos su renovación número, de su la pacto. política. Soy Rodrigo González, N71, Fuerza de la Mayoría. Bien, realizadas las presentaciones de rigor, vamos también a contextualizar cuál es el contenido que estamos tratando y lo vamos a dividir en dos bloques. Por un lado, don Carlos Werner, quien es vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, sede Temuco, nos va a contextualizar cada uno de estas dos áreas de discusión, de conversación. Así que iniciamos con Ciudad y Vivienda, con don Carlos Werner, por favor. Muchas gracias, Álvaro. Para contextualizar los dos módulos voy a dividirlo esto en dos partes. Primero darles algunos datos nacionales que están en el libro de Desafíos Políticos que estamos presentando y por supuesto con una bajada regional y después comentarles algunas de las propuestas que como Cámara Chilena de la Construcción estamos haciendo a nivel nacional y regional. Primero, en el tema de vivienda, hoy día sabemos que más o menos el 64% de los hogares de Chile tienen una casa propia y que en los últimos años ha disminuido el déficit cuantitativo de vivienda en Chile y por supuesto eso gracias al trabajo colaborativo que existe entre el sector público y el sector privado. Pero sin embargo, aún necesitamos alrededor de 400.000 viviendas para disminuir ese déficit o eliminarlo, y en la región de la Araucanía en particular son 41.000 viviendas las que necesitamos para eliminar ese déficit cuantitativo. Por supuesto, como Cámara Chilena de la Construcción tenemos que reconocer algunas políticas públicas como el decreto DS-19 que está en curso, ¿cierto?, de integración social y territorial, y su antecesor el DS-16 que ha permitido que hoy día, por ejemplo, en Temuco se están construyendo alrededor de 3.000 viviendas bajo ese decreto. Importante destacar que casi el 90% de las personas en Chile vive en sectores urbanos y en la región de la Araucanía, que uno pudiera pensar que es una región con mucho mayor ruralidad, de todas formas alcanza el 70%. Y si vemos la proyección que tiene el INE hoy día, podremos ver que de aquí al 2020, o sea, en 3 años más, a la vuelta de la esquina, va a haber aproximadamente 400.000 personas viviendo en la conurbación Temuco Padre Las Casas. Ahora, lo preocupante de esto también es que más de 4 millones de personas en Chile viven en comunas que tienen una mala calidad de vida urbana. Hay un estudio que lo deben haber escuchado, que es el ICBU, que lo hace la Cámara Chilena de la Construcción en conjunto con la Pontificia Universidad Católica, y arroja esos números, pero lo más preocupante es la disparidad que hay entre las comunas del país, y eso lo podemos ver claramente en nuestra comuna, en Temuco Padre Las Casas. En ese índice, Temuco está número 12 en estos momentos en el ranking nacional, y mientras Padre Las Casas está 76. Entonces esas cosas tenemos que ir solucionando. Y la otra preocupación tiene que ver con los planes reguladores que hoy día en Chile tienen aproximadamente un promedio de 17 años de vida, el de Temuco tiene 8 y también tenemos que solucionar. ¿Cuáles son entonces los comentarios de algunas propuestas nuestras? Es focalizar el gasto público en vivienda, flexibilizando, ¿cierto?, los tipos de subsidios que tienen las personas durante su ciclo de vida, y además entendemos que como ha bajado el déficit cuantitativo de vivienda y en el desarrollo, estado de desarrollo que tiene el país, podemos
fortalecer algunos programas que tengan que ver con la reconstrucción de viviendas que estén en mal estado, y ahora preocupándonos no tanto solo de lo cuantitativo, sino que también de lo cualitativo. Y además, desde el punto de vista inmobiliario, para fomentar el desarrollo inmobiliario, estamos buscando que tengamos certezas jurídicas con respecto a los proyectos inmobiliarios. Ahí nos estamos refiriendo a respetar los anteproyectos y los permisos de edificación que están aprobados. Afortunadamente en esta región no ha pasado, pero hemos visto en la región metropolitana cómo se han cuestionado, suspendido algunos permisos de edificación que ya están aprobados y que por lo tanto son públicos. Y otra de nuestras propuestas en el ámbito inmobiliario es simplificar un poco nuevamente el IVA de las viviendas, que fue modificado, ¿cierto?, y complejizado con la reforma tributaria, y nosotros vemos que debiera existir nuevamente un IVA parejo para todas las viviendas y, por supuesto, ser menor que el actual, porque al final lo que hace eso es encarecer las viviendas para las personas. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de ciudad, estamos viendo que cada vez hay menos, en este 90% de la gente que vive en las ciudades, hay menos disponibilidad de suelo, y ahí estamos proponiendo que una de las soluciones, por supuesto, es aumentar la extensión y la densificación de los suelos, y hoy día vemos una oportunidad, por ejemplo, en el caso particular de Temuco, donde se está estudiando las modificaciones del plan regulador, y ahí tendríamos la posibilidad de densificar más en los sectores céntricos y no tanto hoy día como se está haciendo en la periferia. Por ejemplo, hoy día existe una posibilidad de densificación alta en el Fundo del Carmen, ¿cierto? Y ahí aumentamos la congestión hacia esas zonas cuando podríamos estar densificando en sectores más céntricos. Y lo otro tiene que ver con mejorar la calidad de vida urbana de las personas y de la vialidad urbana. Hoy día vemos los problemas de conectividad en Temuco, por dar solo un ejemplo puntual y claro y urgente de solucionar: el cruce Maquehue en el acceso sur a Temuco, ¿cierto? Vemos como todas las personas en los horarios puntas tienen que estar ahí esperando 1 hora en estos atochamientos, ¿cierto? Y no es tan difícil, haciendo un trébol ahí se puede solucionar. Ahora le vamos a agregar toda la carga vehicular que viene del Hospital de Padre Las Casas, que se está aumentando en el mismo sector. Entonces tenemos que ver que los proyectos tienen que ir avanzando en conjunto, y además tenemos que acelerar los proyectos de vialidad que ya tenemos en carpeta. La última gran vía que se construyó en Temuco, por ejemplo, la de Pedro Valdivia, pero vemos cómo pasan años y no podemos concretar la de Pedro Valdivia, que entiendo que en estos días el Servio estaría llamando a licitación, o la de Luis Durán, que hoy día salió en el titular del diario que ya se habría aprobado el presupuesto, pero para empezar a ejecutar a fines de 2018, y con eso ya llevamos muchos años. Y por lo que le decía de las desigualdades de las comunas, entendemos que también hay que fijar estándares urbanos mínimos para todas las comunas de toda la región y de todo el país, tener mejores áreas verdes, espacios públicos de calidad. Y solo para terminar esta contextualización, que parece que yo me estoy pasando en el tiempo, Álvaro, doy como ejemplo la costanera de Villarrica, que es un ejemplo claro de cómo, si se entregan espacios públicos de calidad, podemos cambiar el desarrollo de una ciudad y cómo la gente ocupa esa ciudad. Y Villarrica pasó de ser una ciudad de paso hacia Pucón a hoy día gente que viene a Villarrica a veranear, y eso es un desarrollo para la ciudad, para la comuna, para la región. Y eso es más o menos la contextualización. Muchas gracias. Bueno, a continuación entonces iniciamos lo que significa el conocer las propuestas de cada uno de los candidatos. Como ellos también lo saben, tenemos dos grandes áreas de discusión. La primera tiene que ver con vivienda y ciudad, y la segunda con conectividad, descentralización e inclusión. A mi lado izquierdo, don Luis decía que se sentía un poco extraño a mi izquierda. Él quiere estar más al otro lado, dicen, ¿no? Oiga, bueno, hacia mi izquierda vamos a solicitarles a los candidatos, tienen cada uno 3 minutos, insisto, vamos a ser muy rigurosos con el tiempo para generar mayor nivel de transparencia en esto. Así es que van a tener 3 minutos para desarrollar la línea ciudad y vivienda, o vivienda y ciudad. Partimos entonces inmediatamente con el candidato Luis Campos Leal. Yo quería estar en el centro, un poquito cargado a la izquierda. Bueno, un gusto de saludarlo. La verdad que 3 minutos es poquísimo, porque obviamente uno tiene mucho que decir en este tema. Y lo primero que llama la atención es que nuestras ciudades se han hecho a pedacitos. Somos ciudades nuevas, somos ciudades que han sido fruto de tomas, de reclamos,
de improvisación y que han generado tantos conflictos viales en el futuro, el hacinamiento, las políticas públicas también para resolver urgencias de cobertura en un momento determinado, a la larga generan problemas, como el tema del hacinamiento, el cultivo de la delincuencia, el tráfico de drogas, lo que reclamamos hoy día. Y yo pensaba que cuando uno se enferma y va al hospital, lo que quiere uno es que un médico lo opere y lo opere bien. Y nosotros en este tema de vivienda y ciudades parece que lo hemos hecho mal. Una serie de cosas que se improvisan. Nosotros no estamos acostumbrados a planificar a largo plazo. Y eso no hace daño. La gente quiere vivir feliz. Y si tú le construyes poblaciones donde están todos hacinados, se generan conflictos en el futuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer las cosas bien. Que ese enfermo que se fue a operar tenga la posibilidad de volver sanito y no con problemas a la casa y se recupere. Tenemos que recuperar nuestros barrios, nuestras ciudades, planificar a largo plazo. Usted hablaba de los planos reguladores. Clave, no puede ser que planes reguladores se demoren tantos años y cuando tú estás tratando de modernizar el plano regulador en tu comuna, ¿qué es lo que ocurre? Que ya tiene una colección de edificios, casas nuevas, barrios nuevos, tomas, loteos irregulares. Los planos reguladores van atrás. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener? Reglas claras para todos. Tenemos que evitar las casas cooperativas y otro tipo de viviendas en que la materialidad no sirve. Tiene que ver también qué espera uno. Que la ética aparezca también en las empresas constructoras, en los empresarios, y que construyan para la felicidad de la gente, porque si no se generan frustraciones. ¿Y qué esperamos del Estado? Que el Estado se modernice, que también haga reglas claras para toda la gente, para que los sueños de la gente y de la familia se conviertan en felicidad. Queremos barrios amigables. Yo aspiro de que cada ciudad, cada comuna tenga por lo menos, al menos, mobiliario que le permita a la gente disfrutar su vida. Chuata, 20 segundos. Quiero ciudades felices, ciudades modernas, con barrios, con áreas verdes, con infraestructura deportiva, con piscinas, donde la gente pueda pasear y desarrollarse. Me quedará un poco de tiempo para replicar el tema de la costanera de Villarrica, que bastante generó problemas también. Ahí las costaneras deben estar de los lagos, costaneras, y después los edificios. Se hizo un hospital en Villarrica, al ladito de la costanera, que iba a ver el lago. Se hizo un edificio frente al hospital. Por favor. Ya, bueno. Damos el paso inmediatamente al señor Ancalao, por favor. Ya. Bueno, este es un tema yo creo que es bastante relevante para la región y sobre todo para Temuco y Padre Las Casas. Quisiera compartir con ustedes unos datos de que en Chile, según la Fundación Techo, voy a hablar solamente como ejemplo de los campamentos. La Fundación Techo dice que han aumentado los campamentos de 27.000 personas a 40.000 personas que viven hoy día en campamentos en Chile. Y bajando a Temuco, hay 169 loteos irregulares que hoy día tiene catastrado Fundación Techo y que no tienen hoy día una respuesta y una solución por parte de la institucionalidad del Estado para que esa gente pueda tener su vivienda digna en un terreno que sea de ellos. Porque los loteos irregulares son un gran problema que vive Temuco, sobre todo en los sectores de Padre Las Casas, Pedro Valdivia, Camino a la Granza. Junto a estos 169 loteos irregulares tenemos 21 campamentos en la región. Todavía. Pareciera que no hay campamentos en la región, pareciera que de repente no los vemos, pero sí están. Son 21 y hay 342 familias que están viviendo en campamentos en esta región. Por lo tanto, los desafíos nuestros como parlamentarios, si es que llegáramos a salir electos, que eso es lo que espero, las primeras cosas que nosotros tenemos que resolver es de qué manera, a través de la vía institucional, se le puede dar respuesta, primero a la gente que vive en campamentos en esta región y en el país, y en segundo lugar, cómo le podemos dar respuesta a la gente que vive en loteos irregulares. La planificación urbana de la comuna de Temuco, Padre Las Casas, Villarrica, como que se va haciendo en torno a las necesidades que tienen las empresas constructoras. Y eso yo creo que es un grave problema porque se ha dejado de planificar la ciudad y se han dejado de planificar las ciudades con las personas que viven en la ciudad. Yo creo que los empresarios son los que menos saben de calidad de vida en los sectores vulnerables, por ejemplo,
en los sectores empobrecidos de la región. Por lo tanto, cuando hacemos planificaciones urbanas, obviamente que hay que incorporar a los principales actores, que son los ciudadanos y ciudadanas que quieren vivir de mejor manera, pero que no lo pueden hacer porque no tienen dónde expresarse, dónde poner sus ideas para poder vivir de mejor manera en barrio, en comunidad y de la manera que se estime mejor. Respecto al lago Villarrica, nosotros tenemos una gran preocupación porque la planificación urbana que se ha hecho en torno al lago no tiene que ver en nada con la región sostenible que nosotros queremos tener en términos ambientales. Hay muchos desagües que caen en el lago. O sea, la planificación de Villarrica como zona turística está pensada en el lago, pero en un lago con caca. Hay muchos problemas de contaminación en ese lago. Y lo digo de esa manera porque es el lenguaje coloquial. Bueno, eso sería. Muchas gracias. Ya. Antes de pasar al candidato de Amplitud, queremos presentarles y reconocer que él avisó que venía atrasado por motivos de fuerza mayor, así es que saludamos la incorporación a esta mesa del candidato Sebastián Álvarez de Evópoli. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes y como lo digo, disculpe por el atraso, pero venía de una actividad que se demoró un poquito más de lo planificado. Bien, entonces continuamos con las propuestas que están realizando los candidatos. Le toca el turno de sus 3 minutos al señor Cerda. Muchas gracias. Más que propuesta, yo creo que lo que es oportuno es hacer un poquitito de análisis respecto, digamos, en primer lugar, de lo que ha descrito con mucha claridad Carlos Werner en relación a la situación que tiene Chile hoy día con respecto a la vivienda, con respecto a la ciudad, infraestructura, que me parece muy digamos, apegada a la realidad. Yo entiendo de que en la política está al debe con el desarrollo. Y aquí, como el señor Ancalao ha hecho una descripción o una caricatura, digamos, del empresariado, yo lo quiero defender con la máxima pasión porque yo soy orgulloso de ser empresario. El orgullo más grande para mí es contribuir desde el sector privado al crecimiento de este país. Los empresarios no somos enemigos del Estado y no somos enemigos de la sociedad. Y le voy a decir una cosa, señor Ancalao, el que finalmente es responsable del crecimiento de un país, de la manera como se hace, es la política. La política justamente está encima del mercado. El mercado es tan imperfecto como es la política. O sea, cuando nosotros hablamos del tema de la política social de vivienda y hablamos de la ciudad y hablamos de este crecimiento inorgánico que se presenta en estas ciudades, que crecen por un lado, crecen para otro, se densifican, estos grandes temas, digamos, de la mala planificación de las ciudades tiene que ver un poco con la política local, con la política nacional que se ha hecho respecto del crecimiento. El valor del suelo, por ejemplo, que podríamos decir que es responsabilidad del mercado regular el suelo. El suelo tiene que ver, en el fondo, con qué capacidad tiene ese suelo de permitir que se pueda limitar, digamos, la construcción o no. Entonces yo creo que finalmente el que es responsable, señor Ancalao, de lo que está pasando en un país es la mala conducción política. Yo lo digo en todas sus letras porque efectivamente hemos tenido calamidades de políticos que han hecho desastres. Entonces después se culpa al empresariado, si el empresariado en el fondo hace lo que el país permite que se haga. Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que concentrarnos aquí, en concreto, es que tenemos que tener una buena política de desarrollo para entender que las ciudades, los países pueden desarrollarse, digamos, como nosotros queremos. Y estoy absolutamente de acuerdo porque lo tengo como un tema relevante, hablar del medio ambiente, porque por supuesto que tenemos que hoy día planificar en el futuro, digamos, las ciudades y el desarrollo en términos, digamos, de enfocarnos no tan solo en el bienestar de la gente, sino que enfocarnos en los grandes temas que le preocupan a la humanidad, que son el tema del medio ambiente, la emisión de carbono, y todos estos temas que, por supuesto, que la industria de la construcción es responsable, como las otras industrias. Quiero, si me quedan algunos segundos, decir que el primer paso más importante que tenemos aquí, por eso es súper importante tener una planificación público-privada, es, digamos, planificar las ciudades. Y esto se pasa, digamos, indudablemente por actualizar los planes reguladores. Eso tiene que ver un poco con la densificación de las ciudades. Hoy día, por densificar mal, nosotros entregamos malos servicios. Hay temas que son inherentes a esto, los flujos, la movilidad de las ciudades, los tacos, es porque básicamente no planificamos. Hay un tema relevante que se da en las sociedades con Estado de Derecho que se llama la certeza jurídica. Sí, voy a hablar del otro porque me parece relevante. Uno de los temas más importantes para tener credibilidad y para poder planificar bien es tener la certeza jurídica que hoy día no la tenemos. Eso es. Muchas gracias. Bien, candidata, por favor, sus 3 minutos.
¿A mí? Sí, Nils, a usted. Porque me tocaba otro tema, pero... No, pero aquí vamos a tocar todo. Va a tocar de todo ahora, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Démosle nomás. Bueno, yo no vine a pelear acá. Me voy a correr un poquito más acá. No. Somos... ¿Y el señor Alcalá? No, la verdad es que yo, bueno, me incorporé acá, decidí tomar valga la redundancia, la decisión de ir de candidata. No teniendo un prontuario tan grande así digamos, de cargos públicos y todo, con todas las ganas de poder mejorar y muy agradecida de la invitación, como dije en un principio, sin ganas de pelear, digamos, y de poder llegar en algún momento a converger tanto los empresarios, ¿cierto? Tanto todo lo que ya se ha hecho en el gobierno y todo lo que estamos avanzando para poder tener una mejor vida en comunidad. Eso es lo que yo quiero apelar, y viendo el tiempo también el tema de las viviendas, también hay que ver el tema de cómo están las viviendas hoy en día en los sectores rurales, que están muy precarias en el fondo. Falta mucho, ahí también va a ser muy importante también el apoyo de ustedes. ¿Qué más puedo decir? Que el avance siempre ha sido importante dentro de una comuna, ¿verdad? Temuco ha ido avanzando a pasos agigantados. Tenemos bastantes construcciones y eso es muy bueno. Hay mucha gente que está viniéndose para acá. Así que es considerable el apoyo que están haciendo ustedes. Creo que también sí hay que tener como mirar un poquito más allá y poder llegar a un acuerdo en el definitiva de ver también cómo ir regulando. Mientras más viviendas, ¿cierto? Va a haber menos, va a haber más áreas verdes, importantes también para los niños, para los jóvenes, para todos. Pero siento que también tiene que haber una regularización un poco de como que las calles también no vayan haciendo mucha colusión, porque hay muchos habitantes hoy en día. Pero es como eso nomás mi aporte, digamos. Vamos a guardarle el minuto, ¿le parece? Y guárdemelo para después, porque ahí me voy a explayar. Candidato, por favor, sus 3 minutos. Bueno, yo creo que el tema de vivienda pasa... Bueno, tenemos varias problemáticas en la región con respecto a la vivienda. La vivienda pasa por un tema, primero, los comités de vivienda para gente social. Estamos viendo nuestra realidad en la región, comités de 14, 20 años, 10 años esperando una casa. Hay una realidad, ¿cierto?, de falta de recursos por parte del Estado para destinar a casas para las familias más pobres de la región. Después tenemos decretos de ley que van apoyando un poco la entrega de vivienda a la clase media, pero aún así tampoco es capaz de dar solución a toda la necesidad de vivienda que tiene la región. Creo que lo que voy a apuntar yo cuando trabajo como diputado, uno, es sacar todos estos recursos que se lleva a Santiago, en gran parte, ¿cierto?, la inversión que hacen en Santiago, y destinar recursos a las regiones para mejoramiento, para construir más vivienda, para construir más espacios urbanos, para construir más estadios, para construir más áreas verdes, para mejorar, ¿cierto?, las infraestructuras que ya existen en las regiones, en las ciudades, tanto en los campos. Hay una tremenda demanda de viviendas para las zonas rurales, justamente. No hay una capacidad de respuesta en esta región para esa demanda de viviendas en zonas rurales por los requisitos que pide el Estado, ¿cierto?, a través del Serviu para poder acceder a vivienda en las zonas rurales. Tenemos en Villarrica aproximadamente unas 4.000 familias que están esperando vivienda. No todas están regularizadas, sentimos que están en el sistema, pero sí se sabe que hay más o menos el otro día conversábamos con gente de Villarrica, hay unos 20 comités formalizados que están esperando vivienda. Acá en la ciudad de Temuco veo una ciudad atochada, llena de vehículos, pero que no está siendo bien planificado el desarrollo acorde a la proyección que tenemos de desarrollo del parque automotriz en relación a los caminos y al mejoramiento de las infraestructuras viales. Segundo, se desarrollan proyectos urbanos sin considerar, ¿cierto?, si están acorde a lo que está en la necesidad. Como voy a dar un tema, ciclovía. Oye, hagamos ciclovía, está de moda hacer ciclovía, pero hacemos ciclovía y achicamos calle. Entonces generamos una solución y a la vez un problema. Creo que acá falta ingeniería, falta hacer proyección, falta hacer análisis, falta colocarle intelecto en las cosas. No hacer por cumplir. Cuando bien decía un candidato, las políticas que se realizan y se plantean para poder cumplir electoralmente y que suene bonito, a veces no están acorde con la realidad de lo que hay que hacer. Yo creo que Chile está en deuda con la Araucanía, está en deuda los 6.000 millones de dólares que el Estado de Chile ha invertido en el Transantiago, le faltan a la Araucanía, y que nosotros con el 10% de esa plata que ha destinado el Estado de Chile al Transantiago podríamos tener
el tercer puente, el cuarto puente entre Temuco y para las casas, el mejoramiento del tema de Maquehue, construcción de vivienda para todas las personas, las familias de esta región, construcción de todos los caminos públicos que están en las zonas urbanas, rurales, en las zonas urbanas y rurales, porque la región se está empobreciendo. La inyección de recursos que necesitamos nosotros en esta región nos va a permitir desarrollarnos. Esta región no se está desarrollando. Creo que los políticos que han estado en esta región han hecho una pésima gestión, 20, 30 años siendo diputados, parlamentarios, intendentes, gobernadores, que veo que gran parte de ellos han acaudalado sus fortunas personales y no se han preocupado de nuestra gente. Y ese es el compromiso que yo quiero hacer como diputado, es ser un diputado que realmente cumpla con la labor de ser un servidor público, que esté dispuesto, ¿cierto?, a trabajar por la gente y levantar esta región de la Araucanía. Ya. Listo. Señor Álvarez, por favor, 3 minutos. Gracias. Voy a tratar de ajustarme bien en el tiempo. Pero lo que quiero plantear es un poco mirar hacia el futuro. Y cuando miramos el futuro en el presente, significa que hoy día estamos enfrentando un tema grave respecto a los paradigmas. Los paradigmas son todas las ideas y creencias que nosotros tenemos en la realidad. Entonces, cuando nosotros hoy día imaginamos las ciudades, las imaginamos como esas ciudades que imaginábamos el siglo pasado, donde hoy en día nos estamos dedicados a solucionar los problemas de vivienda y de habitabilidad de las ciudades que, por ejemplo, la gente se traslada en automóviles. Entonces gastamos muchos recursos del Estado en ampliar, hoy día leía, doble vía al Fundo del Carmen, ¿no es cierto? Hablamos de Transantiago, transporte. Ya las calles de Temuco están saturadas, por lo tanto vamos a invertir muchos más millones de dólares para ir construyendo los elementos que nos permitan transportarnos de un lugar a otro. Y creo en el futuro. Creo que el futuro no es lo que todos nosotros pensamos. Creo que el futuro nos tiene que llegar a pensar que vamos a tener que construir las ciudades de maneras diferentes. Por ejemplo, el valor de la tierra crece y nos expandimos, porque estamos siempre pensando que las construcciones deben ser hacia arriba. Y nosotros vemos que el tema de la tierra, quizás vamos a tener que pensar que por metro cuadrado vamos a tener que crecer hacia arriba, pero también hacia abajo. Vamos a tener que pensar también que ya no todos tenemos que andar en automóviles. Quizás pensar en restricciones en el uso del automóvil, que suena algo gravitante hoy día, va a tener que ser algo más normal de lo que nosotros esperamos. Las viviendas también, con el uso de la tecnología, van a tener que empezar a incorporar. Hay muchas compañías, empresas y emprendedores que hoy en día trabajan desde su casa. Por lo tanto, también vamos a tener que considerar en el uso de la vivienda que estas viviendas también puedan tener espacios para que las familias puedan vivir, pero también trabajar. Y hablamos de viviendas sociales. Hay muchas viviendas sociales que hoy en día se están implementando en distintas villas, pero no dejamos en estos espacios de viviendas sociales donde las personas pueden trabajar. Ustedes pueden recorrer sectores antiguos de Temuco, ¿no es cierto?, ahí en Pueblo Nuevo, donde uno ve que la mayoría de la gente que vive ahí tiene en ese mismo lugar sus espacios donde trabaja, sus pequeñas plantitas, metalurgia, y van haciendo sus trabajos. Hoy en día en los metros cuadrados que tienen asignados no se pueden desarrollar. Entonces, creo que tenemos que redefinir el naipe, y redefinir el naipe significa que tenemos que empezar a mirar el futuro, pero no pensando que el futuro va a ser lo que nosotros pensábamos que iba a ser el futuro, sino que viene un futuro diferente. Mucha contaminación, el tema de la aislación térmica, tiene que ser una política pública permanente en las viviendas sociales, porque el tema de la contaminación lamentablemente está matando nuestra vida. Y me paso rápidamente al tema turístico, solamente como distinción, porque esta es una región que quiere ser turística y donde tenemos que aprender que hay destinos turísticos y ciudades. Y lamentablemente a los destinos que los llenamos de segundas viviendas, los estamos matando. Muchas gracias. Pero fantástico, candidato. Fue muy preciso. Los 3 minutos exactos. Muchas gracias. Al menos en el tiempo dice el candidato acá. Bueno, Alejandra, por favor, continuamos con este... Por supuesto, antes sí, Álvaro, recordarle que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de la plataforma de Ufrovisión, 39.1 señal abierta, 48 en Telefónica del Sur, pero además a partir de las 20 horas este debate va a ser transmitido en Ufro Radio, en el 89.3, la radio que piensa, en el programa Algo Más que Noticias, donde Álvaro y ya estamos ahí atentos a todo lo que sucede con el ámbito político de nuestra región. Vamos a comenzar inmediatamente con la opinión que tiene el candidato y sus propuestas respecto a vivienda y ciudad. ¿Cómo está, don Rodrigo? ¿Está entretenido? Sí, escuchando algunas cosas me sorprenden, pero no voy a comentar porque si no se me van a ir mis 3 minutos y quiero hablar de mis propuestas. Yo lo primero que quiero decir es que en materia de vivienda y ciudad tenemos que concordar en un principio de equidad. La política de vivienda y ciudad tiene que estar fundada en la equidad. Temuco, y también ocurre con
Villarrica y con otras ciudades, son ciudades profundamente divididas. Es muy distinto recorrer los barrios pudientes de Temuco que recorrer los barrios populares. Y aquí hay una inequidad tremenda. Hay algunos ciudadanos que viven en barrios excelentes, con áreas verdes, y hay otros ciudadanos que viven en barrios donde el progreso ha llegado a cuentagota. Entonces, lo primero que hay que decir es, hagámonos cargo de un desarrollo inclusivo. Y la ciudad tiene que mejorar, pero fundamentalmente tiene que mejorar para aquellos sectores populares. Hay propuestas de mejoramiento del borde río, hay propuestas de creación de áreas verdes en las zonas populares y necesitamos que esas sean la prioridad, y lo han sido bajo el gobierno de la presidenta Bachelet a través de diversos programas. Lo segundo es que la política que estamos conversando tiene que tener un componente de participación, porque acá estas cosas se definen básicamente por el mundo empresarial y por el interés del capital. Acá la ciudad ha crecido, como han dicho algunos panelistas, de a poco, a retazo, y crece para donde lo quiere llevar el capital, y hay un fuerte componente de especulación con el precio del suelo. Y el precio del suelo no lo fija el Estado, el precio del suelo no lo fijan los políticos, a diferencia de lo que acá se ha dicho. Y cuando se dice que este tema lo arreglan los políticos o lo arregla el Estado, sin embargo se dice, no, pero que el Estado, ¿por qué se mete en esto si este es un tema de los privados? Entonces, o queremos un Estado regulador que efectivamente dirija el progreso, produzca equidad, o no digamos cosas por decirlas, no digamos las buenas palabras de la cooperación público-privada, cuando lo que queremos es dejar todo el campo abierto para que los privados dirijan el desarrollo de la ciudad. Los planes, lo reconoce el estudio de la Cámara, los planes reguladores en nuestra región y en nuestro país están atrasados, creo que ustedes dicen, en 17 años como promedio. El de Temuco mucho más. Y es más, cuando el plano regulador de Temuco se modificó en el gobierno pasado y se aprobó expandiendo el suelo urbano hacia las tierras indígenas y transformando tierras que eran rurales en tierras indígenas, porque la voracidad del desarrollo inmobiliario quiere apuntar hacia esa zona, hacia la zona de Labranza, hacia la zona de Trañitraña, hacia la zona de Rengalil. Las comunidades están indignadas porque no se aplicó el convenio 169 y no se hizo consulta. Y estando ya vigente y siendo obligatorio la consulta indígena respecto de medidas administrativas, y qué más medida administrativa que la modificación del plano regulador. Hoy día se está haciendo, hoy día se está de nuevo, muy bien. Me quedan 20 segundos. Lo que quiero decir es que hoy día se está desarrollando un proceso de consulta por la nueva modificación del plano regulador, pero en ese proceso de consulta no se quiere poner en consulta el tema de la modificación del límite urbano-rural, y las comunidades que quieren seguir siendo comunidades rurales, al pasar a ser urbanas, pierden derecho a optar a todos los beneficios que están concebidos para el mundo agrícola, y no ganan los beneficios del mundo urbano, porque esos beneficios son de otra magnitud, son mucho más caros. Entonces aquí se producen injusticias y se construye la ciudad sin participación de los ciudadanos. Ya, vamos a pasar inmediatamente a Pamela Ovalle, a conocer también su visión de vivienda y ciudad, pero desde un punto de vista distinto, porque decir que usted va a querer ser diputada del Distrito 22, y hablamos también de descentralización en esto. Adelante. Gracias, Alejandra. Bueno, yo efectivamente estoy convencida que para poder hablar de vivienda y ciudad necesitamos alianzas estratégicas, una alianza estratégica con el sector privado, con la sociedad civil. No nos podemos olvidar de la sociedad civil y la importancia que es que la propia gente que va a vivir en los barrios que nosotros queremos construir y decimos que queremos que sean más accesibles, efectivamente tengan la pertinencia de esto, y la única forma es que así sea es que la sociedad civil, así como hoy en día desde Serviu se han generado políticas sociales donde ellos pueden definir y son parte de los procesos, que ese tipo de políticas nosotros necesitamos fortalecerlas. También desde esto, obviamente, con un componente público importante, con un Estado fuerte y robusto que permita la regulación, ¿verdad?, de lo que es también el mundo privado. ¿Para qué? Es la única forma, básicamente, que nosotros podemos pensar en ordenamientos territoriales para nuestras ciudades y para que puedan crecer de manera equitativa y sana y sin una segregación territorial, que es efectivamente lo que nos va impactando en el tiempo. Y para esto también contarle aquí al panel, ¿verdad?, que el Estado ha trabajado en distintas políticas sociales
en las que tenemos que ir fortaleciendo, donde se apunta efectivamente a terminar con los diferentes tipos de segregación territorial, por ejemplo, a través del decreto 19, que es una política social sólida que nos está permitiendo poder integrar a familias vulnerables en barrios de clase media para que así también puedan generar distintos espacios, se puedan también los niños crecer y compartir de manera amigable y terminemos con estos tipos de segregaciones que todos decimos que nos impactan, pero la verdad que a la hora de los que hubo es muy poco lo que se hace. Ya, muy bien. Y los barrios. Yo aquí me quiero detener porque desde mi profesión asistente social, además también contarle al panel que yo trabajé en Servio, entonces tengo claridad absoluta de lo que estoy hablando. Los barrios deben ser más accesibles, deben ser más amigables y deben ser un espacio donde efectivamente nosotros, más allá de la construcción de la casa, de la vivienda, de los metros cuadrados, nos podamos preocupar. Nos podamos preocupar de que nuestra gente, cuando llega a sus casas, sienta que está llegando a un espacio de tranquilidad, sienta que efectivamente no necesita colocar una reja porque hay una relación entre los vecinos que permite un autocuidado mutuo donde también muchas gracias. Donde también sus hijos pueden salir a jugar a la calle, crecer y desarrollarse desde tanto una manera lúdica, pero también con un desarrollo cognitivo distinto al que se produce en los niños cuando se crían puertas adentro. Muchas gracias. Bueno, continuamos entonces con los 3 minutos de Jimena Oñate. Adelante, candidata. Gracias, Ale. Índice de calidad urbana de Temuco, ubicado en la posición número 12. Comparativamente bastante bueno. Sin embargo, si ese índice lo traducimos a los datos de salud, de medio ambiente, Temuco se encuentra en una de las peores posiciones. Eso en términos de índice. Recorriendo el mismo Temuco, me encuentro con vecinos muy felices por la construcción de un edificio en el sector de San Antonio y absolutamente segregados y aislados de sus vecinos que vivían en las viviendas antiguas de ese mismo sector, porque en la construcción de ese edificio no se consideró adecuadamente la evacuación de aguas lluvias. La ciudad es para los ciudadanos, la ciudad es para la calidad de vida. El cómo definimos las ciudades marca las posibilidades que los ciudadanos y ciudadanas tenemos de vivir felices. Así de simple, ¿no? Cuando nosotros hablamos de ciudad, y escuchaba atentamente las cifras que Carlos planteaba sobre la exigencia de densificación de nuestras ciudades, ¿cuánto eso tiene que ver con que no hemos prestado la suficiente atención? Y permítanme hacer este salto, donde a lo mejor no es el foco de lo que estamos abordando. ¿Cuánto de la exigencia de densificación de las grandes ciudades tiene que ver con que no hemos hecho apuestas de desarrollo suficientes para resguardar la vida rural? Comentaba antes del inicio de este panel que hace muy pocos años pudimos ver viviendas que sean pertinentes localmente en zonas cordilleranas. Cuestión que estaba dentro del criterio común, del sentido común hace muchos años atrás. Por lo tanto, creo que tenemos que reconocer que la ciudad es para los ciudadanos, que nuestra vida cotidiana debe estar marcada por una mirada de largo plazo. Hoy día no nos cuesta entender, porque está en cualquier dato que miremos, que nuestra población se va envejeciendo, que nuestros niños están mucho más conectados a la tecnología, pero sí nos cuesta mirar cómo la construcción de viviendas las hacemos con los espacios necesarios para esa realidad poblacional. Los parlamentarios no estamos para hacer definiciones técnicas. Para eso ya se ha hablado harto de las asesorías técnicas, no para los parlamentarios, ¿no? Lo que estamos, los parlamentarios, para hacer definiciones políticas. Las definiciones políticas que yo creo que son necesarias son ciudades planificadas de largo plazo, entendiendo que no solo la planificación puede centrarse en las grandes metrópolis, sino que estas grandes metrópolis como Temuco y Padre Las Casas, que han tomado, han capturado nuestro relato, tienen impacto en qué es lo que va pasando en las ciudades más pequeñas, ¿no? Y que por lo tanto esa planificación tenemos que hacerla con pertinencia local, ya me conoce usted, con pertinencia local y desde ahí con la participación de los ciudadanos. Creo que allí están los elementos básicos que necesitamos mirar. Perfecto, gracias. Candidato Patricio Rivas, adelante, tiene 3 minutos. Gracias. Bueno, yo puedo decir, ¿cierto?, sin ser técnico
ni profesional de la construcción, ¿cierto?, este tema de vivienda y ciudad, tengo varias propuestas. Considero, ¿cierto?, alguien lo dijo ya en el panel, que la ciudad o las ciudades de Chile han crecido en forma desordenada, ¿cierto?, vía, ¿cierto?, tomas de terreno, recuerdo, ¿cierto?, Amanecer, las distintas poblaciones o la periferia, ¿cierto?, el centro de la ciudad ha crecido, ¿cierto?, en base a asentamientos, ¿cierto?, de muchos años atrás, que las personas, ¿cierto?, tomaron terreno, después, ¿cierto?, se regularizaron esas propiedades y hoy día, ¿cierto?, tenemos nosotros enormes barrios en nuestra comuna, ¿cierto?, que, ¿cierto?, son barrios tradicionales, son barrios, en general son barrios pobres, son barrios, ¿cierto?, donde además se genera, ¿cierto?, la mayor contaminación de nuestra ciudad. La pobreza, ¿cierto?, va asociada, ¿cierto?, a sistemas de calefacción precarios, la gente quema cualquier cosa, ¿cierto?, por generarse calorías, ¿cierto?, en su hogar, y por lo tanto, ¿cierto?, considero desde, ¿cierto?, mi mirada de que nosotros debemos hacer, ¿cierto?, una nueva política habitacional para estos ciertos sectores poblacionales, y no solamente en nuestra ciudad. Yo pienso que es un fenómeno que habría que replicar, ¿cierto?, en la mayoría de las ciudades de nuestro país, ¿cierto?, donde, ¿cierto?, estamos sufriendo el flagelo de la contaminación y todas las consecuencias que eso genera, ¿cierto?, en nuestra población, en nuestros niños, enfermedades, ¿cierto?, que todos conocemos. Mi propuesta en ese sentido, ¿cierto?, es una propuesta que yo considero que es un poco revolucionaria. Sueño con ver a los barrios de nuestra ciudad, ¿cierto?, y también de otras comunas de nuestro país, convertidos, ¿cierto?, los barrios en, ¿cierto?, mejor dicho, lo planteo de esta forma. Construir edificios, torres de departamentos, ¿cierto?, en los barrios de las ciudades, aquí en Temuco, para de esa forma, ¿cierto?, terminar con la contaminación, ¿cierto?, por ejemplo, en una manzana, ahí, ¿cierto?, necesitaría yo asistencia técnica, por supuesto, de algún constructor o arquitecto que me pudiera, ¿cierto?, dar a mí, ¿cierto?, la información de cuántas, ¿cierto?, torres de departamento podríamos construir por manzana en alguno de los barrios que estoy nombrando, y de esa forma, ¿cierto?, nosotros podríamos terminar con el tema de la contaminación, ¿cierto?, porque un edificio con calefacción central, ¿cierto?, ya no va a generar, ¿cierto?, hoy día me imagino que en una manzana, ¿cierto?, de cualquiera de los barrios de Temuco podemos tener, ¿cierto?, no sé, 50 chimeneas, ¿cierto?, o cañones, ¿cierto?, de estufa generando humo y humo y humo. Entonces, por lo tanto, si concentramos a todas esas familias en una torre de departamento, ¿cierto?, tipo, ¿cierto?, con comodidades, por supuesto, con ascensor y con áreas verdes para los niños, etcétera, ¿cierto?, podemos terminar, ¿cierto?, con la contaminación y además de eso, ¿cierto?, cambiarle la mirada a la ciudad y, por supuesto, que subir el nivel de vida de nuestros ciudadanos. Esa sería mi pregunta. Muchísimas gracias. Álvaro, vamos a continuar con un redondeo de las ideas en un minuto para candidato. Esto surge solo en función de la aplicación de la ley del redondeo. Entonces, vamos a hacer, a continuación, vamos a tener un minuto por cada uno de ustedes para que puedan redondear sus ideas. Finalmente, concluimos entonces la exposición de don Carlos Werner y Alejandra González. ¿Les parece? Partimos por el señor Álvarez. Bueno, quizás terminar con la idea que planteé respecto a una región que habla de turismo, pero que en sus planes y ordenamientos territoriales, las ciudades turísticas, no existe ese criterio. Cuando hablamos de destinos turísticos, los destinos turísticos se fundamentan en una oferta turística. Preocupante la situación de Villarrica, de Pucón, o lugares que pueden ser como Malalcahuello en el corto plazo, Nehuentúe u otras localidades que empiezan a tener un auge importante, pero que no se entiende que los destinos turísticos deben tener oferta turística inmobiliaria asociado a hoteles, a cabañas y a ese tipo de oferta, y no vinculadas a las segundas viviendas, que de acuerdo a la ley hoy en día se definen como mercado negro, cuando una persona arrienda su vivienda para uso turístico y esa vivienda no está registrada en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos, está definido como mercado negro y competencia desleal. Yo quiero acotar que el desarrollo de la región tiene que estar también de la mano en un triángulo que he definido con el polo empresarial, ¿cierto?, y el polo productivo. Nosotros no podemos desarrollar las ciudades de forma desordenada. Creo que hay que ordenar los ejes y los puntos, cómo vamos a hacer el plano regulador y cómo nos vamos a desarrollar el futuro.
cuando nosotros hacemos las cosas muy al instante o de forma apresurada, no se generan nunca buenas ciudades, ni buenos espacios, ni buena forma de vida para una población. El centralismo que lo vivimos a través de Santiago, el centralismo que lo vivimos en la región a través de Temuco, nos está desfavoreciendo el desarrollo de las otras localidades que también son parte de la región. Es decir, ¿por qué no instalar empresas en Toltem? ¿Por qué no instalar empresas, cierto, en Teodoro Smith? ¿Por qué no instalar empresas en Curarrehue que les puedan, cierto, dar una descentralización de lo que somos nosotros? Somos un país con una cultura centralista. Centralizamos Chile en Santiago, centralizamos la Araucanía en Temuco. Yo he apuesto a la descentralización y eso nos va a permitir tener una mejor calidad de vida y una vida más familiar donde nuestros trabajos no estén a 1 o 2 horas o el día de mañana nos tengamos que enfrentar a tacos de 2 horas. Muy amable. Nils, por favor. Ya. ¿Puedo ocupar no, el otro minuto? Bueno, mi propuesta en el fondo es tener una mejor calidad de vida, en realidad. O sea, mientras más áreas verdes podamos tener, vamos a poder lograr un mejor desarrollo para nuestros niños, nuestros hijos, ¿cierto? Todos los niños de nuestra comuna, de nuestra región. Y en definitiva también es importante que estos lugares que se están formando, que son áreas verdes, ¿verdad?, que también sean con algún monitor, ¿verdad?, que estén como incentivados, porque yo he visto mucho, he ido a hartos lugares, pero como que no están ahí instalados y no hay mucha actividad, no los ocupa mucho, por tanto hay que aprovechar todo lo que se está entregando. Yo también estoy apostando por mejorar el plano regulador y que las calidades de las casas sean mejor también. En los espacios igual, bueno, también viendo un poco el tema de los semáforos, regularizar un poco el tema de los semáforos, ¿cierto?, para que haya menos colapsos en los puntos PIC que hay acá en Temuco. También cuando armemos y coloquemos quizás ciclovías, que es muy importante, que eso también nos va a permitir que podamos tener nosotros quizás una vida más sana, obviamente, una vida más en familia, que tengamos también una mirada a dónde las vamos a colocar, que eso es importante. Ya para que no quede como más congestionado, sino que también sea como algo más como bueno para todos nosotros y la calidad de vida sin humo, entiéndase de esa manera. Gracias. Y lista. Como decimos en nuestra región, le dimos yapa, porque se había quedado con un tiempo menos y no, sí, se lo entregamos. Iván, por favor, el minuto para usted. Muchas gracias. Yo quiero hacer una pequeña síntesis y tal vez, digamos, sacar una conclusión un poco de lo que he escuchado de la voz de todos, porque tenemos grandes coincidencias en algunos temas, particularmente en entender que el tema que se viene en el futuro, como decía Sebastián, lo que nos preocupa es el futuro, tiene que ver con un gran concepto que todos lo abordamos aquí, que se llama planificación. Y asociado a la planificación, sin duda, que está, digamos, como un actor relevante de la política. Pero quiero definir el rol, digamos, que tiene la política, que tiene que ver un poco como de qué manera planificamos, cómo hacemos el país, cómo hacemos las ciudades en el futuro, que es el gran desafío para todos quienes estamos hoy día o quienes queremos estar en la política pública. Pero no quiero dejar atrás el rol, digamos, del sector privado, que tiene un rol súper importante, porque es uno de los 4 componentes del desarrollo, y el desarrollo se entiende, digamos, con 4 componentes esenciales que uno, para poder pensar en planificación y desarrollo, el primer elemento es la tecnología y la innovación. Hoy día estamos en Temuco y en las ciudades de la región desarrollando mayor tecnología, al menos en el área de construcción, porque nos interesa hoy día hablar cómo se están haciendo las viviendas, cómo se está planificando la innovación y la tecnología. El segundo elemento es la educación, digamos, la capacitación. Y el tercer elemento clave es la iniciativa empresarial. Sin iniciativa empresarial no hay desarrollo, para que lo entiendan súper claro, para que no lo entienden bien, la iniciativa empresarial es clave. Y el cuarto elemento es el incentivo del Estado. Es justamente ahí es donde participa la política pública. Muchas gracias. José, por favor. Bueno, quisiera hacer una aclaración. Yo dije que la planificación urbana no puede estar en función de los intereses económicos de las empresas constructoras, que es más o menos lo que pasa en Temuco. Yo pienso que se debería incluir a la ciudadanía, a la gente, a la junta de vecinos, en la elaboración de estos planes y programas de mejoramiento urbano. Yo soy de un sector periférico de Temuco, soy de Fundo El Carmen y vivo en carne propia, uso locomoción colectiva, no uso auto. Por lo tanto, entiendo a la perfección lo que ocurre con el tema de los atuchamientos y la construcción indiscriminada por parte de algunas empresas constructoras que son muy amigas del alcalde de Temuco, al parecer. En segundo lugar, quisiera, no sé, al candidato González, no sé de dónde salió esa
esa energía de poder consultar los proyectos, porque cuando usted fue director de la CONADI le instaló Ralco a las comunidades en el Alto Biobío sin preguntarle a nadie. En ese tiempo no existía el 169, que ahora pierde vigencia el próximo año, y que muchos de nosotros estamos comprometidos con volver a ratificar para que ese tipo de cosas no ocurran. Muchas gracias, don José. Don Luis. Bueno, yo creo que es fundamental la recuperación de los espacios públicos, el aumento del presupuesto en materia de ¿Está bien el micrófono? Sí, ya. Bueno, vamos a detener el tiempo. ¿Ah? Se detiene el tiempo ya. En honor a... No, yo decía que es un buen programa el tema de la recuperación de los espacios públicos. Yo creo que hay que inyectar mucho más recursos ahí para hacer las ciudades más amigables, con todo lo que significa un kit de implementación en materia de áreas verdes, recintos deportivos, centros culturales. Creo que hay que caracterizar a las ciudades, los pueblitos chicos, aprovechar que el gobierno regional genere algunas normas en esa línea, los gobiernos nacionales también, aprovechar la inteligencia que hay en arquitectos, ingenieros, que tanto le han entregado a este país, pero hay que entrar a regularizar las cosas. Y creo también profundamente en el diálogo social. Creo que hay que escuchar a la gente para construir o reconstruir las ciudades, para hacerlas mucho más amigables. Muchas gracias. ¿Me sorprendió, don Luis? Justo. No, 40 segundos tan solo. Vamos a dar un salto y nos vamos inmediatamente a don Patricio Rivas, por favor, su minuto. Bueno, gracias. Bueno, para cerrar, ¿cierto?, la propuesta de ideas que dije hace unos minutos atrás, considero, ¿cierto?, que las personas que aspiramos, ¿cierto?, a un cargo parlamentario, debemos, ¿cierto?, sumar ideas, ¿cierto?, de desarrollo, tenemos que apostar alto, tenemos que plantear, ¿cierto?, desafíos importantes. Creo, ¿cierto?, que el tiempo es muy importante invertirlo bien, ¿cierto?, invertir bien los recursos y, por supuesto, que creo que al día de hoy las herramientas existen para, ¿cierto?, construir una ciudad moderna, una ciudad, ¿cierto?, amigable, una ciudad segura, ¿cierto?, y también insisto en la propuesta que estaba haciendo de que creo, ¿cierto?, que las características de nuestra sociedad hoy día necesitamos, ¿cierto?, tener descontaminar los barrios a través, ¿cierto?, de la construcción de complejos habitacionales en torres de departamento modernas, como dije, con ciertos sistemas de calefacción centralizados, y considero, ¿cierto?, si ese programa se pudiera replicar o convertir en un plan de gobierno, creo que, ¿cierto?, atacaríamos muchos de los fenómenos que nos están afectando, la contaminación, también la inseguridad, porque pensemos, ¿cierto?, de que las familias hoy día están viviendo... Muchas gracias, señor Rivas. ¿Listo? Le agradecemos. Señora Jimena. Muchas gracias, Álvaro. Parece que comparto con Iván Cerda, que parece que estamos todos de acuerdo en que hay que planificar mejor, ¿no? Pero esto me recuerda también la coincidencia que existe en esta región respecto a la vocación productiva en el ámbito turístico, ¿no? Estamos todos de acuerdo en aquello. Sin embargo, ¿cuál es la noción de turismo que tenemos? ¿El turismo es para quién? La misma pregunta me hago con la planificación. Si estamos todos de acuerdo en planificar de largo plazo, esa planificación es con foco en quiénes. Mi opción es absolutamente clara. La planificación es en función de la versión de los ciudadanos. Por eso, con todo respeto, Patricio, me parece súper interesante hacer una apuesta que tú llamas revolucionaria, pero creo que la respuesta no la tenemos nosotros. Las grandes respuestas técnicas, y ahí comparto la presencia de la Cámara Chilena, que puede ser quien ayude a dar respuestas técnicas, ¿no es cierto?, en esta alianza público-privada, dar respuestas técnicas a lo que los ciudadanos necesitan. Pero claramente en eso tenemos aún un déficit importante. Por lo tanto, solo poner ese énfasis, las tareas que tenemos por delante, si hay tanta coincidencia, probablemente muchos de nosotros podrán gestionarla, poner la prioridad en la calidad de vida de las personas y no en otro tipo de intereses. Gracias. Gracias. Pamela, por favor. Se pasó 3 segundos. Bueno, aquí en esta oportunidad de redondeo me voy a detener un poquito en lo que es la vivienda rural.
Porque si bien el nuevo programa de habitabilidad rural implementado en el gobierno de la presidenta Bachelet, que se hace cargo de la realidad que tienen nuestros campos en particular, porque esta región de la Araucanía fue una de las regiones que más colaboró en la construcción de esa política social, creo que también es cierto que nos debemos hacer cargo de algunos requisitos que colocamos aquí para invertir. Y esto tiene que ver con la realidad que efectivamente tiene mi territorio, en el que yo voy de candidata, que es el Distrito 22, que tiene con el acceso en los campos al agua. ¿Verdad? En muchas partes allá no es posible generar APR, sino que abastos de agua, y con abastos de agua no podemos implementar la política pública. Desde eso es sumamente importante que nosotros también podamos generar, como un compromiso de las personas que aspiran a representar a la región, poder bajar un poquito más la realidad de la política pública a las realidades territoriales que nosotros tenemos acá. Muchas gracias. Quedamos con el señor González. Por favor, su tiempo, 1 minuto. Bueno, muchas gracias. Me voy a aprovechar este minuto para referirme al problema de los comités de vivienda o los problemas de los déficits de vivienda. La verdad es que bajo la gestión de la presidenta Bachelet, la construcción de viviendas en el país ha tenido un ritmo ascendente, y esto es algo que valora también el documento de la Cámara Chilena de la Construcción, pero hay un déficit, y eso lo conocemos todos. Yo quiero decir que el problema del déficit no es un problema de falta de recursos de parte del Estado. El problema de que avancemos vigorosamente y rápidamente en solucionar el déficit tiene que ver con el tema de la escasez de suelo urbano y de suelo en la ciudad, porque si queremos construir ciudad tenemos que construir en el suelo urbano y no tener estas experiencias de construir, por ejemplo, en San Ramón, y luego es de cargo del Estado tener que solucionar los problemas de conectividad, los problemas de servicios de salud, los problemas de educación que genera haber hecho una construcción de vivienda social a 39 kilómetros de Temuco y que en ese momento era la comuna de Freire. Lo mismo tiene que ver con el Fondo del Carmen. El Fondo del Carmen es un emprendimiento que está fuera de la ciudad y que luego es incorporado a la red urbana, y es el Estado el que tiene que construir. Y la falta de suelo se soluciona con mayores facultades al Servio, incluso con facultades de expropiación por necesidad social, para poder tener suelos en la ciudad donde enfrentar esta necesidad de vivienda social. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, lo dejamos, hay un... Señor Campos, vamos a tener la posibilidad de seguir compartiendo, si me permite continuar con el programa. Bueno, por mi parte, agradecerle a la audiencia y también la altura cívica de todos los candidatos. Para el cierre, señora Alejandra, don Carlos. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte entonces de este conversatorio. Es conectividad, descentralización e inclusión, para lo que en primera instancia Carlos Weiner nos va a ingresar y contextualizar efectivamente en cifras y datos que usted maneja. Por favor. Gracias. Ya que no tuve el minuto redondeo, me voy a aprovechar antes de contextualizar el siguiente bloque y solo para hacer algunas precisiones con respecto a algunas de las temáticas que se tocaron y sobre todo sobre la conectividad, que ya en infraestructura vamos a hablar de conectividad interurbana, pero dentro de la ciudad ya lo conversamos acá y se planteó el tema de cómo se planifica la ciudad desde el punto de vista de la conectividad, y además se tocó el tema que muchas veces se habla de desincentivar el automóvil en las personas, pero para eso necesitamos, ¿cierto?, entregarle alternativas a la gente. No podemos hoy día decir, ok, vamos a desincentivar el auto, vamos a hacer una restricción, pero ¿qué alternativa le damos? Si bien se ha avanzado en ciclovías, ¿cierto?, pero tenemos que preocuparnos del peatón, del ciclista, del automovilista. Y hoy día, por ejemplo, no tenemos un sistema de transporte urbano inteligente en Temuco. O sea, tenemos mucho que avanzar en el transporte público, ¿cierto? Y ahí nosotros como Cámara también tenemos una propuesta que es un sistema de tren urbano para Temuco, que muchas veces ha sido cuestionado por la cantidad de gente que tiene Temuco, pero si lo pensamos y vamos justamente haciendo el nexo con descentralización, un proyecto de esa envergadura significa pensar en 20 o 25 años más para que se esté ejecutando. Entonces, si lo empezamos a pensar en 20 años más, lo vamos a construir en 40 o 50 años, ¿ya? Entonces,
Hay que pensarlo desde ya para empezar a proponerlo y para conseguir los recursos a nivel central, que sabemos que cuesta mucho. Por medio ambiente, solo brevemente, sabemos que estamos con un plan de descontaminación atmosférica y sabemos que tenemos un subsidio de mejoramiento térmico en curso, y ahí también nos parece que debiéramos poder mejorar ese subsidio, incluso no entregando a lo mejor más dinero directamente, pero por ejemplo proponemos que el Estado pueda dar un crédito blando, ¿cierto?, a través del Banco del Estado probablemente, donde la gente pueda llegar a suplir lo que le falta para hacer este mejoramiento térmico por sobre lo que entrega el subsidio. Y solo para terminar con la planificación urbana y hablando de la densificación, hemos hablado bastante de la densificación. Yo vuelvo a insistir, este tema, lo dijo Iván, me parece por ahí, lo mencionó, no depende del sector privado. Hay un plan regulador vigente y bajo ese plan regulador vigente las empresas inmobiliarias construyen. Para construir hoy día en altura en el Fundo del Carmen no se necesita ser amigo de nadie. El plan regulador lo permite y por eso yo me refería cuando hablaba de la densificación en un inicio, es que debemos estudiar en esta modificación del plan regulador dónde realmente debemos densificar y dónde no. Probablemente en el Fundo del Carmen ya no más, ¿te fijas? Pero hoy día en el Fundo del Carmen el plan regulador permite construir 12 pisos. ¿Ya? Y el plan regulador lo permite. ¿Ya? A eso es lo que me refería. Ahora entrando de lleno ya al segundo bloque de infraestructura, descentralización e inclusión, voy a partir igual dándoles unos datos igual que en el primer bloque y decirles que Chile ha bajado 13 puestos en los últimos años en el ítem de infraestructura del ranking mundial de competitividad. ¿Ya? Y tenemos un déficit de infraestructura portuaria y aeroportuaria. Por ejemplo, solo para dar un dato concreto, más del 40% de los aeropuertos hoy día en Chile se ve sobrepasado en sus horas peak. ¿Ya? ¿Para qué decir, cierto, el déficit que tenemos de infraestructura vial? Si vemos hoy día la región de la Araucanía, tenemos alrededor de 12.000 kilómetros de caminos interurbanos y de esos 9.500, que son casi el 80%, no están pavimentados. ¿Ya? Y para relacionar esto de infraestructura con descentralización, en la región metropolitana el 15% de los caminos no está pavimentado, ¿ya? En nuestra región el 80%. Con respecto a la descentralización, también vemos que en la región metropolitana, que tiene más o menos el 2% del territorio nacional, vive más o menos el 40% de la población de Chile, y eso se replica un poco en la región. O sea, hoy día Temuco, de acuerdo al último censo, que son los datos del año pasado, perdón, del censo 2017, los datos preliminares tienen más de alrededor de 940.000 personas y ya viven 400.000 en Temuco para las casas. O sea, lo que pasa a nivel nacional lo replicamos un poco en la región. Y también hablando de descentralización, una encuesta que hizo la Universidad Católica hace algunos años, se estima que el 70% de las personas quiere elegir a sus autoridades regionales. Entonces es un punto también donde podemos avanzar. Y en la inclusión, viéndolo desde el punto de vista bien concreto del tema laboral, hoy día vemos que entre los jóvenes de entre 15 y 29 años, el 19% son niní, los famosos que no estudian ni trabajan, ¿cierto? Y viendo el empleo en la región, hoy día vimos en estos días vimos las últimas cifras, tenemos hoy día un 6,9% de desempleo, eso significa 35.000 desocupados de 510.000 más o menos, y vemos que la construcción en esta región aporta con 47.000 empleos más o menos de acuerdo a los últimos datos. Y quería conectar esto también con la inmigración porque a nivel nacional la construcción da empleo más o menos al 8% de la población inmigrante. Y destacar un programa que tiene la Cámara Chilena de la Construcción hace algunos años que se llama Cimientos, ¿ya? Y que ha permitido que 1.063 infractores de la ley, o sea, personas que están saliendo de la cárcel, se incluyan laboralmente en la sociedad, con un programa de la Cámara Chilena de la Construcción. Y bien lo decía Alejandra, hoy día tenemos varias mujeres, afortunadamente, dentro de las candidatas, y vemos que, por ejemplo, en Chile el 32% menos de sueldo recibe una mujer que un hombre. Entonces son cosas que tenemos que solucionar. Eso como dato. Ahora, yendo a nuestra propuesta, entendemos que la infraestructura tiene que ser una política de Estado. Sin duda tiene que ser una política de Estado. Y para eso deben existir las institucionalidades que garanticen que esta infraestructura sea realmente política de Estado. Y nosotros lo que estamos proponiendo, ahora bajándolo a nivel regional, es tener un comité de obras de infraestructura pública, ¿cierto?, que sea con actores públicos y privados, para que este comité de obras de infraestructura pública sea el que, por una parte, detecte las necesidades de infraestructura en la región,
planifique a largo plazo para tener una cartera de proyectos a 25, 30, 35 años, ¿cierto? Y que después este mismo Comité de Obras de Infraestructura Pública supervise que estos proyectos se realicen y que lleguen a buen término. Y para eso entendemos que este comité, ¿cierto?, tiene que estar conformado por personalidades de la región, pero volvemos a insistir, no por buenas palabras, tiene que ser con una mancomunión pública-privada. Y además vemos que para el desarrollo de los proyectos de infraestructura es fundamental esta alianza público-privada y estamos hablando fundamentalmente de concesiones. Hay proyectos que deben ser concesionados, ya les voy a dar un ejemplo que se va a desarrollar en la región, pero eso permite que el Estado no tenga que invertir muchos recursos en un año cero y se puede hacer esta alianza. Además, vemos que se debe modernizar la gestión del Estado, sobre todo en la gestión y en la contratación de obras públicas. Tiene que existir un sistema de detección temprana de conflictos con los contratistas del Estado para que no quedemos con más obras, ¿cierto?, suspendidas durante su ejecución, y además entendemos que hay que unificar registros y bases dentro de todos los servicios de la administración pública, porque vemos que todos los servicios del Estado tienen distintos registros y distintas bases administrativas y vemos que eso se podría simplificar para llevar a mejor término los proyectos. Como Cámara Chilena de la Construcción de Temuco, se ha hablado un poco aquí del desarrollo de la región y del turismo como desarrollo. Nosotros estamos proponiendo obras que sean realmente gatillantes de desarrollo. O sea, además de pavimentar, ¿cierto?, los kilómetros que necesitamos pavimentar, de hacer las obras de agua potable rural, por ejemplo. Es increíble que en una región, como vemos, pasar el agua desde la cordillera al mar, ¿cierto? Y tenemos, no recuerdo en este momento la cifra de camiones de aljibes que están funcionando en nuestra región, que está llena de agua. Pero además de eso vemos que tenemos otros proyectos que gatillan desarrollo en las localidades donde se instalen. Y, por ejemplo, ahí presentamos una propuesta de red de rutas andinas, ¿cierto?, que sea con unas rutas desde Santa Bárbara hasta Liquiñe, ¿cierto?, que tenga 2 rutas longitudinales y 2 transversales y que sean la puerta de entrada a los sectores termales, a los centros de esquí, ¿cierto?, a los parques nacionales, etcétera. Y por la otra vía tenemos que tener una ruta costera longitudinal, ¿cierto?, de norte a sur, de Tirúa a Mehuen, que hay algunos tramos hechos, pero necesitamos conectar desde la región del Biobío hasta la región de los ríos a través de la costa. Y un tema que también lo vemos desde el punto de vista justamente del deporte y cómo el desarrollo, digamos, turístico le da vida a las localidades. Estamos proponiendo un puerto deportivo para Queule, donde ese puerto deportivo acoja a las embarcaciones que hoy día pasan por la región de la Araucanía, pero no se detienen aquí porque no tienen dónde hacerlo. Entonces, que eso desarrolle Queule y toda la región. Y aquí quiero destacar como obra de infraestructura pública un proyecto que, eso es lo que les decía delante con respecto a las concesiones, que lo impulsó la Cámara Chilena de la Construcción, que es la doble vía Freire-Villarrica-Pucón, que fue considerado de interés público por el Ministerio de Obras Públicas y hoy día está en fase de desarrollo de ingeniería. Y es muy importante que ustedes que son candidatos, esperemos que algunos de ustedes, ¿cierto?, sean parlamentarios el próximo año, nos apoyen en seguir impulsando este proyecto que es tan necesario para la región. Hace unos pocos días nomás vimos un accidente que ocurrió ahí y que nos ayuden a seguir impulsándolo para que realmente se concrete. Hablábamos de la inversión también y alguien lo decía por ahí, tenemos poca inversión pública y debemos generar las condiciones para tener, inversión privada, para tener inversión privada. Hoy día los datos son que dentro de la región la inversión pública es más o menos el 70% y la privada solamente el 30%, entonces vivimos prácticamente subsidiados. Y algo importante que alguien lo mencionó también es la capacitación. Nosotros vemos que la capacitación es fundamental para lograr el desarrollo y nosotros tenemos un plan piloto hoy día, CENSE, Cámara Chilena de la Construcción, donde estamos generando capacitación en oficio, pero analizado absolutamente entre los empresarios, la Cámara Chilena de la Construcción y el CENSE para que realmente esos oficios sirvan a las personas que los van a hacer y además tengan inserción laboral inmediata una vez que se hayan capacitado. Y por último, solo permítanme 20 segundos ya. En la inmigración vemos, como ya les decía, que hay la construcción en la puerta de entrada muchas veces para los inmigrantes porque se requiere personas
que no son tan capacitadas, por lo tanto ahí también tenemos algo que decir, ya que la mano de obra especializada en construcción está escaseando y vemos en los inmigrantes también una posibilidad de entregar trabajo y también aportar al desarrollo de ellos. Gracias. Después de esta importante contextualización, vamos a empezar inmediatamente con el segundo bloque, conectividad, descentralización e inclusión. Vamos a partir por el candidato Rivas. ¿Cómo está? ¿Está entretenido? Sí, entretenido. Bueno, yo tengo acá unas anotaciones. Bueno, considero, ¿cierto?, que el tema central para lograr el progreso social, progreso país, ¿cierto?, es el desarrollo, ¿cierto?, y el desarrollo se logra con obras de infraestructura, obras públicas, ¿cierto?, partiendo, ¿cierto?, de una mirada hacia la región. Considero de que acá, ¿cierto?, como dijo el señor Werner, necesitamos un puerto para nuestro país. Nuestro país es un país que tiene una de las costas más largas del planeta, ¿cierto? Y, ¿cierto?, tenemos muy pocos puertos y en nuestra región no tenemos un puerto. Considero, ¿cierto?, como una propuesta la construcción de un puerto multipropósito para, ¿cierto?, diversos tipos de actividad portuaria, granelero, ¿cierto?, también para fines turísticos, para fines, ¿cierto?, de exportación de materias primas y también, por supuesto, importación. Paralelo a eso, ¿cierto?, también considero que una obra de infraestructura esencial para nuestra región es, ¿cierto?, y tomo las palabras del señor Werner también, transformar la ruta S199, ¿cierto?, que también es el camino internacional desde Freire hasta el paso Mamuil-Malal, perdón, es un nombre complejo, transformarlo en una autopista internacional, ¿cierto?, con todas, por supuesto, las medidas y la seguridad que requiere la vía, porque nosotros necesitamos, ¿cierto?, que ingresen más turistas a nuestra región, con, ¿cierto?, la carga, ¿cierto?, de divisas que nos traen los turistas. Tenemos, ¿cierto?, un enorme flujo de turistas argentinos y de otras nacionalidades, pero necesitamos mejorar nuestra infraestructura, ¿cierto? Además, ¿cierto?, del turismo, necesitamos, ¿cierto?, que ingrese más transporte de carga, ¿cierto?, que ingrese más gas, que ingresen otros productos de la Argentina. Y ahí, ¿cierto?, yo quiero agregar una idea. Tengo conocimiento, ¿cierto?, y creo que muchos lo tienen, de que en Neuquén, en la República Argentina, ¿cierto?, existe un yacimiento petrolífero y gasífero que es muy importante, una reserva gigantesca de petróleo y gas, y, ¿cierto?, considero de que nuestra región se podría transformar en la puerta de salida del gas y del petróleo, ¿cierto?, de nuestro vecino, a través, ¿cierto?, de este puerto que yo estoy señalando multipropósito y, por supuesto, paralela a la construcción, ¿cierto?, de esta autopista internacional, desde Pucón hasta Freire, ¿cierto?, extenderla hasta la localidad de Tolten, ¿cierto?, porque ahí, de acuerdo a datos técnicos que conozco, existirían las condiciones técnicas para la construcción de este puerto. Por lo tanto, ¿cierto?, señalo, obra, infraestructura, construcción del puerto y además de eso, paralelamente, ¿cierto?, a la autopista, que se construya un gasoducto para sacar estos productos, ¿cierto?, por nuestra región y traer, ¿cierto?, progreso y desarrollo. Eso. Gracias. Jimena. Muchas gracias. Creo que hemos vuelto a conceptos que son bien compartidos, pero que de verdad yo siento que entendemos de manera bastante distinta, ¿no? A mí me parece bastante interesante y quiero partir por responder lo que yo creo que es un elemento central de lo que don Carlos plantea, que es la asociatividad y la cooperación público-privada, ¿no? Ahora, permítanme también hacer la aclaración respecto a cuál es la naturaleza de ambas instituciones. El Estado está mandatado a atender y preocuparse del bien común de todos los ciudadanos. La empresa privada tiene un mandato distinto, que es el bien particular, sin cuestionar más allá la responsabilidad social que muchas empresas cumplen. No estoy demonizando la empresa, ¿no? Estoy solo poniendo énfasis distinto. En ese marco de cosas yo creo que es necesaria la cooperación, la colaboración en los ámbitos que cada uno se desempeña. Sin embargo, cuando utilizamos conceptos como desarrollo, ¿qué es lo que estamos entendiendo por desarrollo? Si las obras de conectividad, por ejemplo, tienen que ver con solo el fomento, como alguien lo mencionó en este panel también,
la posibilidad de instalación de grandes empresas, también permítanme decirles que es una de las vías. Sin embargo, tenemos una serie de situaciones que ocurren con instalación de grandes empresas, de grandes capitales, que generan empleos precarios, inestables, sin todas las condiciones de protección a nuestros ciudadanos. Entonces, ¿dónde quisiera yo poner el énfasis? Nuevamente, no comparto las recetas mágicas. Creo que nosotros tenemos que, lo he dicho muchas veces, devolver la política a los ciudadanos, que es a quien les pertenece. Y en ese sentido, las definiciones de política tienen que reconocer, por ejemplo, la necesidad de conectividad prioritaria a los centros de salud, a los centros educacionales, a los centros de comercialización, donde los pequeños productores pueden desarrollar y efectivamente capitalizar las ganancias de sus propios desarrollos. Hace algunos meses atrás leía un dato que a mí me impactó. La región de la Araucanía es tercera en aumento del PIB regional, pero es la última en el PIB per cápita. Creo que eso no podemos seguirlo permitiendo. Nosotros tomamos las decisiones o queremos tomar las decisiones políticas para esta región. Y sin duda, si ya lo mencionaba en el panel anterior, que toda la discusión vinculada en este panel, el eje de la discusión de este panel, nos da como el piso. Cuando queremos construir una vivienda, y aquí voy a hablar desde lo lógico, digamos, no desde los tecnicismos, pero cuando uno quiere construir una vivienda, un edificio, construye los pilares primero, ¿no es cierto? Yo creo que estos pilares necesariamente, y perdón la majadería, pero tienen que efectivamente poner el foco en quienes son la riqueza de nuestra región, y que eso es nuestra diversidad cultural, productiva, económica y social. Muchas gracias, Alejandra. Pamela. Gracias, Alejandra. Bueno, yo en este caso en particular, en este tema, me quiero referir exclusivamente a lo que es la provincia de Malleco. Todos sabemos que Malleco es la provincia más pobre de este país, y cuando pensamos en conectividad vial, cuando pensamos en las carreteras, esto queda patente. Esto se nota en los caminos interiores de la provincia de Malleco, ¿verdad? No en las carreteras doble vía, sino que en los caminos interiores que unen a las comunas entre sí. Tenemos varios problemas ahí que efectivamente apuntan a que es sumamente complejo poder alcanzar niveles de desarrollo para la clase turística, etcétera. Uno de estos tiene que ver con los mecanismos de evaluación que tienen nuestros caminos. Nuestros caminos en Malleco están pensados de partida para un flujo vehicular más o menos que tiene que ver con lo que pasaba en los años 70, 80, no con la realidad que hoy se condice, y eso tiene que ver básicamente con que no da lo mismo que pasen 50, 60 vehículos diarios a que tengamos que soportar el peso, nuestras carreteras, ¿verdad?, de 10, 30 o 40 camiones diarios. No es exactamente lo mismo, por lo mismo nuestros caminos no duran. Y es sumamente complejo poder generar un desarrollo sustentable donde tanto el pequeño empresario o el macroempresario quiera generar algún tipo de inversión diferente a lo que todos conocemos que son las forestales. Entonces, desarrollar circuitos turísticos en Malleco desde esta realidad es sumamente complejo, y nosotros estamos disponibles y queremos trabajar y esperamos que si nosotros no logramos ser electos, las personas que sí lo sean, de una vez por todas se hagan cargo de esta realidad, porque cada 4 años se vienen a prometer mejores caminos, pero aquí lo que hay que prometer efectivamente es que se va a trabajar por cambiar los mecanismos de evaluación para poder cambiar efectivamente los componentes, ¿verdad?, la materialidad con la que se construyen nuestras carreteras allá, y desde eso poder generar caminos que se condigan con la realidad que tenemos en la provincia de Malleco. Lo segundo es, también muy conocido por todos, es que tenemos empresas en Malleco, las forestales, sin ánimo de demonizarlas ni mucho menos, pero que pagan sus impuestos en comunas que no son donde ellas están sacando los recursos. Entonces, efectivamente tenemos que trabajar por generar porque estas empresas que... 20 segundos, candidata. Ya, muchas gracias. Tenemos que trabajar porque estas empresas empiecen a hacerse cargo de la realidad en la que ya están y que puedan también generar un compromiso con las comunas donde ellas extraen sus recursos naturales. Gracias. Muchas gracias. Para eso hay que cambiar la ley, para eso usted tiene que ser elegida también. Exacto. Candidato, adelante, sus 3 minutos.
Bueno, muy brevemente, para hablar de este tema de conectividad, yo quisiera decir que este es un tema crucial para lograr equidad y para lograr desarrollo. Dividiría mis apreciaciones en los siguientes temas. Primero, Temuco y Padre Las Casas tienen fuertes problemas de conectividad y es necesario que esto sea enfrentado a la brevedad. Aquí hay un colapso del transporte público, el transporte público es de una calidad indigna para los ciudadanos y es necesario una fuerte intervención pública común del nivel nacional, del nivel regional y comunal para tener un sistema de transporte público a la altura de lo que tienen, para no decir Santiago, de lo que tiene el área de Concepción, Talcahuano, Hualpén. Acá hay que basar otra vez el desarrollo del transporte público en el tren y en el metro tren. Habría que tener un metro regional y que el resto de los modos de transporte se junten a él. Temuco debiera caminar hacia sistemas eléctricos de transporte público, porque otra de mis propuestas en materia de conectividad es conectividad energética y nosotros debiéramos caminar hacia una matriz energética en Temuco y Padre Las Casas distinta, basada en electricidad y en gas natural, porque eso es lo que requiere el tema medioambiental. Quisiera hacer una última observación respecto del tema de las concesiones y en particular lo que se ha planteado de la ruta Freire-Villarrica. Aquí hay de nuevo hay un problema de que se está incubando un conflicto y el conflicto es que hay que aplicar los temas de consulta respecto de esa obra a las comunidades mapuches por las cuales esta ruta va a atravesar. Porque aquí no queremos un pasadizo, no queremos de que la gente pase de Freire a Villarrica y destruya los comercios, la accesibilidad, la vida rural que las comunidades tienen en ese sector. Y acá hay un antecedente que fue la negociación y el proceso participativo que sin ley se hizo cuando se construyó el bypass de Temuco, en el cual el Estado adquirió un rol protagónico en consultar y en tener un plan de remediación y un plan de amortiguamiento de los efectos. Acá hay que hacerlo igual en el caso de Villarrica, porque lo que se está planteando ahí es una autopista, es un camino de alto tráfico y no una mera obra de hacer un camino que va en beneficio de los habitantes de esa zona. Y si no, vamos a estar incumpliendo deberes internacionales, incumpliendo deberes legales y incubando un conflicto que por suerte no hemos tenido con el bypass, que es una obra que mitigó todos los efectos que causó y que hoy día convivimos todos feliz con esa obra. Muchas gracias. Gracias, candidato. Vamos con don Luis Campos Leal. Su apreciación. Bueno, mire, yo creo que el tema de fondo aquí es tiene que ver con la modernización del Estado. Y creo que tiene que ver profundamente los tres temas incluidos, tienen que ver con el proceso de centralización que vive nuestro país. Yo creo que hay apuestas que no nos van a ayudar mucho. Esta apuesta de tener un gobernador y a la vez un delegado, se van a generar conflictos. Y creo que ahí vamos a tener un problema bastante grande. Yo en procesos electorales, todos tiran opiniones, pero creo que ahí va a pasar algo como lo que pasa en la ley del deporte, que tenemos una dirección de deporte con muchos recursos y un Ceremi que no hace nada y que tienen realmente pocas funciones. Entonces, aquí se hablan de muchas cosas, pero yo me imagino que la gente cuando tiene un problema lo primero que hace va a su comuna. Mientras los recursos los siga manejando el nivel central, todos estos diagnósticos, todas las necesidades de nuestra región van a quedar en segundo plano. A mí me correspondió muchas veces ir a discutir el presupuesto a Santiago en distintos ministerios cuando era consejero regional. Y ahí a nosotros nos ven de una forma distinta, que no tenemos idea, no tenemos capacidad de hacer las cosas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un profundo proceso de centralización. Necesitamos más atribuciones para las regiones. Necesitamos redibujar el gobierno regional también. Trabajar con programas y no con proyectos. Programas de desarrollo que nos permitan mirar la región de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos en materia de conectividad, camino, puerto, aeropuerto o infraestructura que se requiere. Necesitamos otorgar más recursos también a los municipios, porque el conflicto que viene en el futuro va a ser que las comunas van a ver que el nivel regional, con la actuación que tienen los consejeros regionales hoy día, no le van a ayudar mucho. La gente necesita tener los recursos más cerca de ellos.
Y eso es más recursos para las regiones, más recursos para las municipalidades, con nuevas normas, con nuevas formas de distribuir esos recursos, porque creo que también ahí tenemos una dificultad. Hoy día se exposten animales en el gobierno regional, se genera un conflicto con los intendentes, entre los consejeros regionales, y lo importante de la región va quedando de lado. Yo tuve la experiencia de ser consejero regional. Nosotros definimos programas de desarrollo. Dijimos, electrifiquemos la región, la electrificamos. Tuvimos un diálogo sincero, pero no cada uno se dio su marraquera para la casa y manejaba los recursos de ahí. Yo tengo una diferencia, tengo amigos que son consejeros regionales, pero yo creo que esa ley está mal hecha. Creo que hay que rectificar, porque si no se va a seguir afectando a la solución de estos inmensos problemas que tenemos en la ciudadanía. Y además, creo que tenemos que resolver el problema político de fondo que tenemos aquí en la región de la Araucanía. Bueno, vamos a continuar entonces con la exposición del candidato Ancalao. Sus 3 minutos. Mire, una de las cosas que he echado de menos en este conversatorio es una política de desarrollo en serio. Una de las principales cosas que necesita esta región es una reconversión económica. Yo no sé en qué parte estuvo él, donde había mucha abundancia de agua, pero yo he estado en sectores como Boyeco, Trañi, Cholchol, y un montón de sectores más, como Puerto Saavedra, en los cuales hasta en el invierno tienen que ir los camiones aljibe a dejar agua a las comunidades. Los que no tienen agua, principalmente, son los sectores campesinos, mayoritariamente mapuche. Entonces aquí nos estamos olvidando de cómo se rediseña toda esta estructura. Nosotros pensamos que todas las empresas que tienen intereses en la región y que están explotando intereses en la región, tienen que pagar sus impuestos acá. Y eso tiene que decretarse por ley. Y por eso es que yo soy candidato, porque es una de las primeras cosas que nosotros queremos encabezar cuando lleguemos al Parlamento, que las empresas paguen impuestos acá. Y no solamente eso, sino que además queremos crear un impuesto específico para las forestales, un royalty de un 20% a las utilidades, con el objetivo de poder echar a las forestales del territorio. Pensamos que, desde el Frente Amplio, pensamos que no han contribuido al desarrollo regional porque característicamente los sectores donde más hay forestales son los más pobres y donde menos aguas hay. Entonces, no ha significado empleo, no ha significado superación de la pobreza y tampoco ha significado una explotación responsable con el entorno ambiental. Por lo tanto, en esa línea nosotros tenemos una propuesta clara, que si llegamos al Parlamento lo vamos a plantear. En segundo lugar, con las platas que nosotros queremos recaudar en una nueva reforma tributaria que incorpore a las regiones en la discusión, como también en las decisiones que se tienen que tomar en torno a esa nueva ley, es la protección de los recursos hídricos. Si no vamos a tener un sector turístico, agroturístico, etnoturístico, ecoturístico, si es que no cuidamos nuestras aguas como una de las principales compromisos que nosotros necesitamos. Que la ciudadanía, los demás candidaturas, tanto senadores como parlamentarios, yo pienso que todos deberían comprometerse en nacionalizar el agua y en proteger los recursos hídricos de nuestra región y que nos vuelvan a pertenecer a todos y todas. En ese sentido, una reforma tributaria significaría poder inyectar recursos en vivienda, en inversión pública, en salud, sobre todo en salud, porque tenemos uno de los índices más altos de cáncer en la región, es la primera causa de muerte y no tenemos un centro oncológico. ¿De dónde vamos a sacar esa plata? De la tributación que nos van a dar las empresas a esta región. Segundos. Yo pensé que me iba a decir que estaba listo. Ya tenía el cierre listo. Por lo tanto, nosotros esas son las tres principales propuestas que tenemos. Royalty a las forestales, pago de impuestos por las empresas que tienen intereses acá en la región y, tercero, una ley de protección de los recursos hídricos. Tenemos que proteger nuestros lagos, ríos y vertientes. Vamos con el candidato Cerda. ¿Cómo está usted? Muy bien, yo me voy a remitir en concreto, digamos, a lo que se planteó sobre la temática de la infraestructura y estos temas que preocupan al país. Yo quiero contarles de que tengo en mi alcance un manual que la Cámara publica todos los años, que se llama Infraestructura para el Desarrollo. Este libro que la Cámara ha ido desarrollando año a año pone en relevancia
los temas, digamos, que estamos al debe con respecto al crecimiento del país, porque la infraestructura permite tener un piso mínimo para desarrollarnos. O sea, sin infraestructura nosotros no nos podemos desarrollar. Cuando pensamos en una comunidad que está lejos, no podemos darle nosotros oportunidad ni participación en el mercado si ellos no tienen camino. O sea, el Estado tiene que procurar tener una plataforma mínima para que el país se desarrolle. Y eso se ha venido dando porque el gobierno tiene, digamos, dentro de la ley de presupuesto aproximadamente un 2% invierte al año del PIB. De la recaudación, digamos, del crecimiento del país, el 2% se invierte en infraestructura. La Cámara propuso, o sea, varios años atrás, ha propuesto, digamos, modificar progresivamente este PIB para llegar al 5%, que nos garantiza a nosotros acceder de lleno, por supuesto, a los países de la OCDE, en el sentido, digamos, de tener la plataforma, el piso mínimo necesario para acceder al desarrollo. Este documento es súper interesante porque desagrega, digamos, regiones y pone en relevancia los proyectos más importantes. Yo quiero, en este aspecto, recordar una conversación que tuve con el expresidente Frey en un congreso en la ciudad de Osorno, donde él nos contaba de manera, digamos, muy precisa lo que había costado para Chile desarrollar el gran proyecto para Chile, que era tener una doble vía. Nosotros hemos olvidado un poco lo que nos costaba ir a Santiago antes, pero tener una doble vía entre La Serena y Puerto Montt. Este fue el gran proyecto de Chile que demoró 10 años en madurarse. Este proyecto demoró 10 años en llegar a su maduración antes de desarrollarlo. Entonces estamos hablando ahí de varios conceptos que son súper importantes, hablar de lo que eran las concesiones, introducir nuevos digamos, conceptos a Chile, pero desarrollar un proyecto grande. Y nos preguntamos hoy día, quienes entendemos lo importante que es el desarrollo a través de la infraestructura, ¿en qué está pensando Chile? O sea, ¿cuál es el proyecto que se va a desarrollar dentro de los próximos 10 años? Que es el tremendo proyecto que tiene Chile, el próximo paso. Porque este fue un paso relevante que permitió, digamos, mejor conectividad. Hoy día las ciudades están más cerca, gracias a que tenemos mejor conectividad, mejores carreteras. Entonces yo creo que así como a nivel nacional debemos estar pensando en los macroproyectos, yo me imagino, y en mi preocupación por esta región, ¿en qué estamos pensando hoy día los candidatos a diputados aquí en esta región? ¿Estamos pensando en qué? ¿Qué se va a hacer? 40 segundos, candidato. 30 segundos, 20 segundos. Bueno, ¿qué se va a hacer en los próximos años? O sea, ¿en qué vamos a estar en esta región? ¿Vamos a estar construyendo aviones? ¿Va a haber fábrica de autos? O sea, ¿qué está pensando? ¿Se está pensando en qué? Entonces, yo creo que ese es el gran desafío, esa es la gran apuesta que tenemos de pensar efectivamente que necesitamos desarrollarnos, pero con pertinencia, obviamente, pero necesitamos antes desarrollarnos, tener la infraestructura, la base necesaria que permite el desarrollo. Esa es la infraestructura. Gracias. Continuamos con usted, candidata. Bueno, en tiempo no me manejo mucho, a veces me paso, me falta, pero quiero empezar diciendo que estoy de acuerdo acá con el compañero Encalado. En el tema de la descentralización, ¿cierto? Es como la mayor preocupación, porque Santiago no es Chile. Por tanto, acá nosotros estamos, yo vivo acá en el distrito 23, ¿cierto? He vivido muchas de las comunas, conozco la realidad. Por tanto, creo que hay que regionalizarlo. ¿De qué manera? Siento que los dineros están acá, hay fondos. ¿En qué sentido? Porque todos los impuestos llegan todos a Santiago. Allá se va a cancelar. También estoy un poco de acuerdo con lo que decía Luis Campos. Por tanto, ¿qué pasa? Se llega todo allá a Santiago, todo lo que los grandes empresarios quizás acá se entregan, ¿cierto? Que se podía cancelar todo acá en Temuco, todo acá en la región de la Araucanía. Por tanto, tendríamos quizás más, obviamente vamos a tener más recursos para nuestra comuna. En cuanto a conectividad, estoy muy preocupada por el tema porque yo trabajo allá, en Freire. Conectividad de Freire con Villarrica. Villarrica hay muchos accidentes en ese paso. Han habido demasiados accidentes. Por tanto, yo sugiero que pudiera haber ahí como una doble vía para poder evitarlo, es como propuesta, ¿ya? Para evitar los accidentes porque han sido demasiados. Pavimentación también e iluminación en los sectores rurales, porque también, como decía, bueno, estamos como bien parecido un poco con Diego en el sentido de que en los sectores rurales, digamos, en Cholchol, Ñancul, que ha tenido que llevar muchos camiones de aljibe, hemos tenido que conseguir ver la manera con gente, ¿cierto?, para llevar agua a Ñancul, es complicado. En Freire también hay problemas de agua, de electrificación también, que eso es importante. Más pavimentación, ¿cierto? Aquí mismo dentro de Temuco vemos también que cuando llueve demasiado, o sea, vemos la Avenida Alemania como queda de inundado, y el tema de cerca donde vivo yo, que es Avenida Estadio con Javier Carrera, también ahí
colapsa mucho. Pero darle harto énfasis al tema de pavimentar, digamos, toda la parte rural, ¿ya? Que tengan más acceso. Y en cuanto a la inclusión, quiero pensar desde lo que dije en un principio. La inclusión para mí parte desde la infancia. La inclusión, ¿cuál es la inclusión? La inclusión es el respetarte a ti y a todos los que estamos acá en el panel. Tomarnos en cuenta como personas y no ver que el niño que está al lado, ¿cierto?, con una silla de ruedas, pobrecito niño, no. La inclusión es el que él, ¿cierto?, se incluya con nosotros, incluirnos entre todos, ¿cierto?, y a la vez hacer una ciudad que sea para cada uno niño Asperger, síndrome de Down, lo que sea, bueno, tener todo lo que sea rampla, ¿cierto?, que tenga también el tema de, para los ciegos, tener más braille, tener rampas para los negocios cuando ellos Candidata, están... su tiempo terminó. Pero me queda un segundito, ¿puede ser ya? Entonces, más movilidad para la gente, acceso, ¿cierto? Y eso, ahí alcancé, me faltan más cosas. Muchísimas gracias. Candidato Allende, su tiempo. Bueno, mira, en este tema yo creo que he escuchado varias de las opiniones de los candidatos acá. Yo creo que uno tiene que ser responsable cuando quiere dedicarse a la política. Y ser responsable significa manejar temas, manejar información y manejar números. Nosotros no podemos depender y esperar que el día de mañana nuestra región va a ser una región subsidiada toda la vida por el Estado de Chile. Tenemos que apuntar a generación de riqueza, de riquezas propias, de riqueza de nuestro territorio. Por eso creo que la alianza público-privado tiene que ser fuerte. Acá, como bien lo dijo, el 30% de la inversión que se genera en la región es inversión privada, que es baja. Es muy baja para lo que debiéramos estar produciendo. Pero cuando dice un candidato acá que le vamos a colocar más impuestos a los privados, es decir, vamos a llegar a un 20% de inversión privada en la región y un 80% subsidiado por el Estado a través de otras regiones que generan más riqueza que nosotros. Hay mucha falta de conocimiento. Cuando un candidato dice que la problemática de la segunda vía que hay de Villarrica a Freire hay que considerar la problemática mapuche, creo que no hay que levantar conflicto cuando todavía no hay conflicto en esa área. Hay que ser responsable en hacer política y plantearlo. Yo vivo allá, yo vivo en Villarrica y conozco la realidad. Debemos empezar a hacer una política de verdad, una política seria, una política que entienda el diputado lo que está haciendo. Hoy en día hemos visto muchas asesorías pagadas por parlamentarios que no tienen ni idea porque son ignorantes, no estudian, esperan que un asesor le haga la pega. Yo creo en políticos que sean más preparados, más informados, que manejen estadísticas, que manejen números. No políticos mediocres que salen porque son electos por el populismo, sino que políticos preparados para enfrentar el desarrollo de un país. Si queremos ser un país desarrollado, debemos apuntar a tener una calidad política al nivel de un país desarrollado. No con sueldo de un nivel de un país desarrollado. Yo no apuesto a un sueldo de un parlamentario. Creo que los sueldos parlamentarios hoy en día son de un país desarrollado, pero la calidad de los diputados no son de un país desarrollado, son mediocres. Estamos enfocados con parlamentarios mediocres de baja calidad. Queremos estar ahí. Nosotros los jóvenes queremos enfrentarnos como líderes nuevos con capacidad técnica preparados para no recibir copy-paste de informes, sino que estudiarlos y plantearlos. En la región, para poder tener una real región desarrollada, hay que inyectarle recursos del Estado, pero potenciando el desarrollo empresarial hacia las pymes y las MIPES, ¿cierto?, para que generemos más empleo. Inyectar mejoramiento de infraestructura vial, por supuesto, hay que conectar las comunas de Teodoro Smith con Imperial. Esa ruta es horrible, no sé si quién la ha recorrido. ¿Qué pasa la conectividad entre Cunco y Villarrica? Se está haciendo algo, pero no bien planificado. Tenemos un déficit de conectividad vial tremendo y lo que saben, y son empresarios acá que manejan de negocios, son ingenieros, saben que la conectividad es un eje importante para el desarrollo de los territorios. Todos han hablado, no al centralismo, pero en sus propuestas han mencionado centralismo. Porque todos están pensando que tiene que desarrollarse Temuco y que Temuco tiene que seguir creciendo y que la urbanización tiene que seguir hacia Temuco. ¿Y por qué no descentralizamos nuestra región? Desarrollemos empresas en las demás comunas. Desarrollemos caminos para que nos conectemos 20 segundos, bien. candidato. Bueno, me quedo sin fin de cosas más que mencionar, pero lo que quiero ver yo es que la Araucanía está en un déficit, el Estado tiene que hacerse responsable del déficit, hay que inyectarle una gran cantidad de millones de dólares a esta región, saquémosle un poquito al Transantiago, coloquémosle a la región de la Araucanía, nivelemos nuestra región y hagamos una política de inteligencia menos burocracia en todo lo que hay que hacer. Muchísimas gracias. Y para cerrar este segundo bloque, entonces, terminamos con el candidato de Bópoli, Sebastián Álvarez. Bueno, muchas gracias. A ver, en el mes de abril de este año presentamos como Evolución Política una propuesta para convertir la Araucanía en la capital turística de Chile. Esta es una propuesta integral y sistémica que considera, y gracias a Dios cuando lo escucho a todos veo que todos tienen algo de la propuesta, porque tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con cuidar nuestras aguas, nuestros ríos, tiene que ver con apoyar a los emprendedores, tiene que ver con la cultura mapuche, tiene que ver con muchas de las cosas también que la Cámara de la Construcción ha planteado en sus obras de infraestructura. Tenemos que ver cómo lo ha hecho Costa Rica, cómo lo ha hecho Nueva Zelanda. Nosotros hoy en día somos la región más pobre de Chile,
cuando somos la región más rica en recursos naturales y también en recursos culturales. Tenemos que transformar nuestro desarrollo económico y orientarlo al desarrollo turístico. Pero para eso es importante, lógicamente, infraestructura, conectividad. Necesitamos apoyar a nuestros emprendedores. Tenemos que cuidar, como decía Rodrigo, nuestras aguas. Nuestras aguas son vitales porque la capital turística de Chile tiene que cuidar los recursos hídricos y también nuestro aire. El proyecto que planteamos nosotros de capital turística para Chile es un proyecto que considera una inversión de $200 millones durante 4 años. Es un proyecto que establece las brechas que existen entre nuestra situación presente con el estado ideal para tener una capital turística de Chile en la Araucanía. De la misma forma, este proyecto plantea, y que fue muy bien acogido en su minuto por Felipe Kast, candidato a senador desde Bópoli para su primaria, y hoy en día también fue integrado desde nuestro partido a Chile Vamos para el presidente Sebastián Piñera para su propuesta de gobierno. Creemos de verdad que esta región tiene que cambiar su giro, y el giro es la industria del turismo. Y esto se trabaja, como lo han dicho varios, con un trabajo asociativo entre el mundo público y el mundo privado. Aquí no se trata que uno subsidie al otro, sino que se trata de construir una imagen y un trabajo asociativo entre ambos sectores. Creemos que en la fórmula, para eso estamos trabajando. Yo como candidato a diputado me la voy a jugar 100% por convertir esta región en un lugar donde existan oportunidades para nuestros jóvenes, donde la industria del turismo es la industria más democrática. No pasa con otras industrias. Aquí ganan todos, desde la persona que vende una tortilla, desde el que tiene una empresa de alojamiento, desde que tiene el comercio. Por lo tanto, creemos firmemente que muchos de los puntos que se han planteado en esta conversación es la industria del turismo, además, la que construye la paz social en nuestra región. Gracias. Bueno, les sobraron algunos segunditos. Terminamos entonces el segundo bloque. Por mi parte agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Creo que, como decimos en el Algo Más que Noticias, la política tiene que servir para crecer y generar políticas públicas que van en beneficio de toda la ciudadanía. Los invito también a participar este 19 de noviembre. Las elecciones son importantes y hay que ir a votar, porque después no nos podemos quejar de las decisiones que se tomen. Agradezco también la presencia de cada uno de ustedes y, por supuesto, el trabajo de cada uno de los profesionales de Ufromedios que hizo posible que esta transmisión fuera en vivo y en directo a través de la plataforma 39.1 en señal abierta, 48 en Telefónica del Sur, y, por supuesto, los invito también a escucharse ustedes, candidatos, esta noche a partir de las 20 horas en el Algo Más que Noticias, en Ufro Radio el 89.3, YouTube Ufromedios y también fanpage Ufromedios. Y Elisa de Osandón, que está ahí atrás, me corrige. ¿Estamos bien, Eli? Sí, efectivamente son las plataformas en las que ustedes van a poder disfrutar de esta actividad. Muchísimas gracias, candidatos. Gracias, Alejandra. Vuelvo a agradecer la presencia de todos los candidatos, haber aceptado esta invitación. Agradezco de nuevo a Ufromedios el apoyarnos y ser nuestros socios estratégicos en esta actividad. Y solamente terminar diciendo que, para no hacer más precisiones acerca de los temas que ya vimos, pero vemos que hay acuerdo en bastantes temáticas. Hay algunos matices desde qué punto de vista lo vemos, ¿cierto? Mayores cercanías o menores cercanías con respecto a estas temáticas, pero nosotros vemos como Cámara Chilena de la Construcción que las temáticas fundamentales para lograr este desarrollo y avanzar, sobre todo en lo regional, tienen que ver con la vivienda, ciudad, infraestructura, descentralización, inclusión. Y desde ya los dejo invitados, candidatos, independiente de cuál sea el resultado del 19 de noviembre, esperamos que a todos les vaya muy bien, pero los dejo ya invitados, como les decía, a generar un frente regional amplio que vaya en pos del desarrollo, no frente amplio, frente regional amplio. Claro, que vaya en pos... Sí, que vaya en pos del desarrollo de la región, e insisto con este Comité de Obras de Infraestructura Pública que tiene que actuar desacoplado de los ciclos políticos. Alguien lo decía por ahí, el proyecto de la doble vía se demoró 10 años en partir, una gran obra de infraestructura demora 12 años, puede demorar desde que se inicia hasta que se termina, y ahí significa que pasan 3 gobiernos en ese proyecto. Por lo tanto, insistimos y también lo invitamos a generar este Comité de Obras de Infraestructura Pública. Así que a todos muchas gracias por asistir.